buenos días a todos en este sábado de formación en los seminarios online de FEDAPA Málaga. Para los que no me conozcáis, soy Enrique Medina, presidente de FEDAPA Málaga, y quiero destacar en esta mañana de hoy que entre los asistentes tenemos, además de responsables de AMPA, que es lo común en nuestras sesiones de formación, tenemos miembros de equipos directivos y coordinadores COVID de algunos centros. También agradecer en este sentido la preocupación y la presencia del Ayuntamiento de Málaga, entre nosotros, en la figura de Fernando Leguina. Fernando, estás por ahí detrás. Esta es tu casa. Juntos unimos fuerzas. Gracias. La preocupación de las familias por esta eventualidad sobrevenida del COVID-19 y que se está convirtiendo en permanente ha sido uno de los aspectos más destacados en las consultas que desde las familias que formamos FEDAPA y FEDAPA, las direcciones de los centros educativos, los responsables COVID y el profesorado en general han venido haciéndonos este año atrás. Prueba de ello son los 632 correos que sobre este asunto nos han llegado a la Federación. Las formaciones que hemos realizado sobre protocolos y, entre otras cosas, porque desde FEDAPA, aun formando una red de voluntariado especializado en la formación y la participación de las familias en la educación, era más fácil que se respondieran que desde otras instancias. Y todo esto ha sido posible gracias a la ayuda de los ponentes del grupo Ventilando que hoy nos acompañan en este evento. Pues bien, hoy, gracias a Pilar Triguero por coordinar el trabajo firme y decidido de Javier con la necesidad de conocer sobre este tema en la comunidad educativa. Pilar, bienvenida. Pilar es experta en participación de AMPA y sistema educativo, miembro honorífico del Comité de Notables e incansable de FEDAPA. Buenos días, Pilar. Buenos días, Enrique. Buenos días a todos. Mi presencia hoy aquí es puramente testimonial. La formación hoy va a ir a cargo de expertos, además de distintos ámbitos, pero sobre todo expertos que tienen una cosa muy clara y que la salud es cosa de todos. Ambos, los tres son miembros, además de un grupo que se llama Ventilando, que están haciendo en redes sociales una magnífica labor de divulgación, porque la COVID es cosa de todos y la COVID está en el aire. Ventilando está compuesto por profesionales, investigadores, docentes, hay gente de la universidad, como es Miguel Ángel Campano y como es María Rosa Sastre, que además también conoció el mundo de la educación secundaria. Y a los tres agradecerles especialmente que dediquen parte de su tiempo o de su no tiempo, porque tienen una actividad frenética, a formar e informar a las familias que forman parte de FEDAPA. FEDAPA lleva desde el principio, desde este verano, en contacto con Javier Pérez Soriano, a quien no hay palabras para agradecer ese trabajo altruista y desinteresado que lleva haciendo en circunstancias personales, además, en que otro hubiera dicho, no, mire usted, yo no estoy para esto, estoy para otras cosas, porque Javier es un convencido de que la prevención salva vidas. A Javier lo conozco hace muchísimos años, hemos discutido. No digas mucho. cuánto, por favor. No, porque me pondría a mí peor que a ti. A ti te han vacunado por edad, a mí por sanitaria. Entonces, directamente, yo a Javier siempre lo he admirado, porque cuando Javier cree en algo, lucha por ello. En todos los ámbitos de su profesionalidad hay que destacar que nunca ha tirado la toalla, ni en las situaciones más adversas. Y eso es de admirar. Pero más de admirar es que alguien dedique su trabajo personal, ese que tiene horas y horas, y directamente, en vez de aprovecharse económicamente, que a nadie nos viene mal, lo que haga sea entregarlo a las asociaciones de madres y padres, en este caso a través de la FEDAPA, a los centros docentes, a sus compañeros de profesión, y además esté dispuesto a estar siempre disponible. Ya os digo que personas así hacen que sea posible seguir pensando que en esta sociedad tenemos todavía algo de esperanza.
Miguel Ángel Campano viene de la Universidad de Sevilla, su especialidad es la arquitectura y supongo que nos va a explicar, o os va a explicar, porque yo no os podré acompañar, cómo están diseñados los centros y cómo se puede o no ventilar dependiendo de los espacios. María Rosa Sastre, que actualmente también está en la universidad, viene de Cádiz, Miguel Ángel viene de Sevilla, directamente conoce los centros y como conoce los centros, la labor de divulgación y la labor de asesoramiento que lleva haciendo desde el inicio de esta pandemia en los centros es muy de agradecer. Yo la única conclusión que quiero que saquéis hoy es que esto es trabajo de todos. Que esto no es vamos a formar a los docentes y a los equipos directivos para que sepan cómo abrir o cerrar ventanas, que por el nombre del grupo Ventilando creo que queda claro que tenemos que tener las ventanas abiertas. Esto es un trabajo de la sociedad. Esto es un trabajo de que la prevención o la hacemos todos o se nos van a quedar por el camino muchas necesidades que no vamos a poder cubrir. Yo os deseo que tengáis una magnífica mañana de formación. Quiero agradecer otra vez a Ventilando y a las 3 personas, a los 3 magníficos panelistas que hoy nos acompañan, su esfuerzo en divulgación, su trabajo desinteresado y sobre todo que a pesar de vacunas de por medio, algunos hayan decidido que sí que tenían ánimo para acompañarnos. Muchas gracias a los 3. Gracias, Pilar. Gracias por tus palabras y gracias por estar ahí siempre. Muchas gracias. Bueno, explicaros que este seminario lo hemos estructurado en 3 bloques partiendo de una pregunta. Y la pregunta es cómo podemos conseguir un espacio seguro para nuestros hijos e hijas, alumnos, compañeros docentes y PAS del centro educativo. En el primer bloque, Javier Pérez Soriano nos iluminará sobre los aspectos que fundamentan el protocolo COVID. En un segundo bloque, Miguel Ángel Campano desarrollará los aspectos estructurales de la edificación, como bien ha dicho Pilar, que en la mayoría de los casos no podemos cambiar, pero sí actuar con las estrategias de ventilación y otros factores. Y en el tercer bloque, María Rosa Sastre nos hablará de la organización de los espacios y quizás en cierta medida de cómo ir repensando los modelos educativos que se realizan dentro de nuestro centro. Las preguntas que todos tenéis las podréis ir haciendo por el chat. Al final de cada bloque, si hay alguna cuestión relevante, se irá contestando, pero reservaremos un espacio mayor al final para contestar el resto de las cuestiones. Si faltan preguntas por contestar, estas como quedarán grabadas en el chat y tenemos el compromiso por parte de los ponentes de contestarlas personalmente, así lo haremos después a vuestros correos. Ángeles se encargará de la coordinación del backend de las consultas. Ángeles, buenos días. Ángeles, vicepresidenta de FEDAPA. Buenos días, Enrique. Muchas gracias. Tú te encargas de gestionar toda esa parte que no vemos y que es tan importante de coordinar en las consultas, ¿vale? Sí, en el momento que cada... Sí, perdona. Pide paso cuando tú creas que es necesario, según las intervenciones. Bueno, y buenos días a todos. Gracias por estar aquí y dedicar este ratito de sábado para aprender y saber más sobre todo esto. Pues adelante. Buenos días. Gracias, Javier. Somos todo tuyos. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla y vamos a empezar un poco lo que es la presentación. Vamos a ver. Estoy intentando maximizar esto. Vamos a ver. Bueno, primero daros las gracias por permitirnos participar en esta mañana de sábado, en una cuestión que por lo menos para yo creo que las personas que estamos aquí, bueno, pues evidentemente bastante importante. De hecho, la charla se llama Claves para una prevención eficaz frente al COVID-19. Y bueno, antes que nada, aunque ya prácticamente lo habéis comentado, me gustaría presentar un poco lo que es la plataforma Ventilando. La plataforma Ventilando, como ha comentado muy bien Pilar,
es simplemente pues, un grupo de profesionales, de investigadores, de docentes, es decir, aquí hay arquitectos, hay ingenieros, hay medioambientalistas, hay técnicos de prevención, que tenemos, digamos, una causa común, que es el tema de fomentar lo que es la ventilación en las aulas como una forma de reducir la transmisión del SARS-CoV-2 en los centros educativos. Aquí tenemos, bueno, pues lo que es nuestro Twitter, lo que es nuestra página web. Nosotros lo que vamos haciendo es de una manera periódica, pues vamos subiendo información para, bueno, pues para libre disposición tanto de docentes como de directores, como de asociaciones de padres y de madres. Bueno, vamos a empezar primero. Como ha comentado también muy bien Enrique, vamos a trabajar, digamos, tres bloques. El primero, que es el que me voy a encargar yo, es el de aspectos básicos del protocolo COVID. Luego vamos a pasar ya directamente a la ventilación, porque vamos a ver con la introducción que voy a hacer la importancia de la ventilación, que lo hará Miguel Ángel. Y por último, bueno, pues repensaremos un poco la organización tanto de espacios como modelos educativos, que será, digamos, la parte que realiza María Rosa. Bueno, mirar, cuando estamos hablando en principio de COVID, parece, o cuando hablamos de ventilación, parece que esto es una norma, es como una moda actual y nada más lejos de la realidad. Es decir, ya en el 16 de abril del 2020, estamos hablando de casi un año, ya se tenía muy claro, ya había paper, ya había artículos que indicaban que en los espacios cerrados la probabilidad de contagiarse era 20 veces mayor que en espacios libres. Por lo tanto, esto no es una moda actual de que tengamos que ventilar por el hecho de ventilar porque sea la moda, sino que de siempre se ha sabido que realmente el contagio en espacios cerrados, bueno, pues era bastante mayor. Me imagino que esta tabla vosotros la habéis visto y lo que viene a determinar un poco es cuál es el riesgo de transmisión en distintas situaciones. Evidentemente, nosotros, esta tabla yo he cogido el tema de con mascarilla y luego nos vamos a ir aquí a la parte durante mucho tiempo. ¿Por qué? Bueno, pues porque los centros educativos, tanto profesorado como alumnado, estamos el tiempo que estamos, es decir, estamos hablando de 5 horas en el caso de alumnado de infantil y de primaria o de 6 horas en el caso de alumnado de secundaria o bachillerato. Si nos vamos a la alta ocupación, porque evidentemente por las ratios que tenemos nos tenemos que fijar en esta parte, nos vemos que si trabajamos en interiores, si el interior está ventilado, cuando el alumnado está en silencio o hablando, el riesgo de contagio es un riesgo de contagio medio. Ya si gritamos y cantamos que se emiten, digamos, 20 veces más aerosoles que en el caso de estar en silencio, pues ya pasamos, digamos, a un riesgo alto. Pero es que además, si nos metemos directamente en un interior mal ventilado, da igual que estemos en silencio, hablando o gritando. Evidentemente habrá mayor probabilidad, pero ahí nosotros ya estamos hablando de que el riesgo es alto. Por lo tanto, el riesgo de transmisión en centros educativos, evidentemente estamos hablando de riesgo medio alto, por mucho que nos quieran vender las administraciones. Si nos fijamos en el caso de al aire libre, en el caso de estar en silencio, bueno, pues el riesgo es un riesgo bajo, mientras que si hablamos, gritamos y cantamos, ojo, con mascarilla, el riesgo ya sería un riesgo medio. Bien, ¿cuáles son los principales riesgos que hay en espacios cerrados? Pues el propio espacio cerrado, donde además van a convivir muchas personas por mucho tiempo y sin mantener la distancia de seguridad. Si nosotros cerráramos los ojos y nos dieran esas 4 características, nos vendrían a la cabeza, bueno, pues lo que son los centros educativos, lo que son los centros sanitarios y lo que son las residencias. En la primera ola de la pandemia, los centros educativos estaban totalmente cerrados. Por lo tanto, ¿dónde se cebó el mayor número de casos? Bueno, pues en centros sanitarios y en residencias. También es cierto que en centros de sanitarios se cebó por la mala previsión de la administración sanitaria, que no dio, digamos, provisión suficiente de equipos de protección individual y nosotros hemos visto, me imagino que habréis visto las imágenes de los propios sanitarios montándose sus propios equipos de protección individual, tanto en redes sociales como en prensa, ¿no? Y luego también el tema de la residencia. En el caso de las residencias, que fue brutal la primera ola, claro, aquí estamos hablando también de personas vulnerables. Lo que tenemos que tener claro es que cuando el COVID, más que el COVID, el SARS-CoV-2 entra en un espacio, pues lógicamente se transmite. Por lo tanto, fijaros que los 3 grandes bloques donde se produce mayor contagio, pues son espacios cerrados donde vive mucha gente durante mucho tiempo y sin mantener las distancias sociales. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y dónde hay más riesgo de contagio? ¿En centros sanitarios o en centros educativos?
Bueno, aquí viene un artículo de Lidia Morawska. Lidia Morawska fue una de las científicas que escribió el famoso documento, el famoso paper que intentaba que la OMS reconociera la transmisión aérea por aerosoles. Estamos hablando de una enfermedad respiratoria, por lo tanto la ventilación aérea es clara y evidente. Bueno, pues Lidia Morawska decía que el mayor riesgo se da en espacios cerrados, abarrotados, salvo si hay una ventilación eficiente. Con esto no quiero comparar el riesgo que hay en centros sanitarios y en centros educativos, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando de cuestiones distintas, pero la ventaja que tienen los centros sanitarios frente a los centros educativos es que tienen lo que se llama ventilación mecánica controlada. Por lo tanto, en principio, a priori, no comparando actividades de cada uno, pero sí por el espacio en sí, los centros sanitarios serían un poco más seguros que los centros educativos, porque en los centros educativos solamente tenemos la ventilación natural, de la que luego hablará mi compañero. Bien, hemos visto esas 4 características del mayor riesgo. Estamos hablando de espacios cerrados, donde conviven muchas personas por mucho tiempo y sin mantener la distancia de seguridad. Ya hemos visto también que la mala ventilación también suma en el caso de los centros educativos. Pero es que además de los centros educativos nos encontramos con otra serie de circunstancias, que son ¿cuáles? Mascarillas dudosas. Estamos hablando que tanto profesorado como alumnado pues llevan mascarillas las típicas mascarillas de tela, o mascarillas que no sabemos si realmente están homologadas con la norma UNE 0065 o si están homologadas, se le ha quitado el filtro para respirar mejor, o hablamos de mascarillas quirúrgicas o mascarillas FFP2 a las que se ha excedido el tiempo, 4 horas en las quirúrgicas, 8 horas en la FFP2. Pero es que además contamos con otro problema que desde mi punto de vista es fundamental, y es la existencia de tanto profesorado como alumnado asintomático. ¿Eso qué significa? Una persona es asintomática cuando tiene riesgo de contagiar, pero no tiene, no tiene de una manera manifiesta la enfermedad. El detectar a una persona que tiene síntomas es muy sencillo. Es decir, tiene síntomas, se le hace la PCR. El problema es que tanto alumnado como a profesorado asintomático no se le hace PCR porque no ha desarrollado la enfermedad. Y ahí viene otra parte que a mí me parece fundamental, que es la falta de cribado. Es decir, como he comentado antes, detectar a una persona con síntomas es muy sencillo. Se va al centro de salud y se le hace otra cosa, digamos, lo que le hacen. Si hacen PCR, antígenos, pero bueno, no es motivo, digamos, de la reunión. Pero es que el problema es que a las personas las personas que son asintomáticas, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no se le hace absolutamente ninguna prueba. Y de hecho, yo una de las mayores discusiones que tengo con el tema de los pediatras es que dicen que los centros escolares son seguros. ¿Por qué? Porque siempre se produce la transmisión del adulto al menor. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde aparecen los primeros síntomas? En el adulto. ¿Dónde aparecen posteriormente? Puede que ni aparezcan, pero como al adulto le hacen una PCR y esa PCR es positiva, automáticamente le hacen PCR al alumnado. Sale positivo y ¿qué es lo que ocurre? Pues que ellos dicen que el caso índice es del adulto, cuando a lo mejor resulta de que es del alumnado. Por lo tanto, aquí tenemos también otro problema fundamental, que es la falta de cribado. Y por último, también tenemos otro problema, es el establecimiento de contacto estrecho. Aquellos que sois coordinadores COVID sabéis perfectamente que cuando nosotros detectamos un caso, nos piden que mediante la cumplimentación del anexo 3 establezcamos cuáles son los contactos estrechos. ¿Cuál es el problema de la administración actualmente con el tema de los contactos estrechos? Que si un alumno lleva mascarilla ya no es contacto estrecho, da igual el tipo de mascarilla que tenga. Si resulta de que es de tela normal, si que se ha excedido el tiempo, da igual. Como lleva mascarilla ya está protegido, con lo cual evidentemente tenemos pues otro problema. Por lo tanto, fijaros cuáles son los problemas a los que nos enfrentamos realmente en los centros educativos. Bueno, me gustaría hablar un poco del tema de los contagios. Mirad, cuando una persona infectada emite gotas, ¿de acuerdo? Dependiendo del tamaño de gota, podemos hablar de gotas grandes y podemos hablar de gotas pequeñas o aerosoles. Bien, en la actualidad se sabe que cuando una persona emite aerosoles puede contagiar por lo que se llaman las gotas balísticas. Las gotas balísticas son las gotas que caen a una persona cuando está hablando con otra directamente sin tener mascarilla. ¿De acuerdo? ¿Cómo se puede proteger frente a esto? Muy sencillo, distancia y mascarilla. ¿De acuerdo? La probabilidad de contagio es una probabilidad de contagio media-alta si se cumplen las condiciones. ¿Cuál es otra? Esas gotas que se proyectan
en función del tamaño que tengan, al final, por acción de la gravedad, van cayendo sobre superficies, que es lo que se conoce con el nombre de fómites. De forma que aquellas que, hablamos por ejemplo de gotas, aquellas gotas que tienen digamos, un tamaño de más de 100 micras, ¿de acuerdo? En función del tamaño y del número de micras, caerán más lejos o caerán más cerca. Esto ha sido lo que tradicionalmente y sobre todo al principio de la pandemia se creía que era la principal forma de contagio, es decir, ya sea de manera directa porque nosotros, bueno, pues tocamos a una persona que esté contagiada o bien esa caída sobre la superficie. ¿Cuál es la forma de evitar el contacto por superficie? Bueno, pues evidentemente el lavado de manos frecuente. Y aquí se sabe ya, con la actual evidencia científica, que el riesgo de contagio es bastante menor del que se han creído. Yo no voy a entrar en si 90 aerosoles, 10 superficies, 60% aerosoles, 40 superficies, porque yo personalmente no lo sé y creo que nadie lo puede saber. Pero una clara evidencia o una evidencia científica clara es que el principal contagio, al ser una enfermedad respiratoria, es mediante aerosoles. ¿Y qué son aerosoles? Aerosoles son estas partículas que quedan suspendidas en el aire. Estamos hablando de partículas por debajo de las 100 micras. De forma que, evidentemente, cuanto mayor sea el peso, cuanto mayor sea el tamaño de la partícula, antes caerá en el suelo. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, un aerosol de unas 10 micras está suspendido en el aire unos 10 minutos, pero una de una micra puede estar suspendida en torno a las 2 o las 3 horas. Evidentemente el virus no viaja solo, el virus no viaja desnudo, viaja dentro de esos aerosoles. Cuantas mayor partícula de virus haya en el aerosol, pues son mayormente o digamos potencialmente más infectivos. En este caso la probabilidad de contagio, estamos hablando de una probabilidad alta. ¿Y cómo protegerse? Bueno, pues por distintas medidas, pero una elemental y fundamental es la buena ventilación. Y si no hay una buena ventilación, como os va a comentar mi compañero Miguel Ángel, tendremos que acudir a la filtración y por lo tanto a lo que son los filtros EPA. Y evidentemente una mascarilla buena. ¿De acuerdo? Mirad, esto va de capas de seguridad. Este es el típico modelo del queso suizo, donde aquí nosotros tenemos el virus y aquí está la persona. Y nosotros lo que vamos haciendo es interponer distintas capas de seguridad, de forma que si atraviesa una capa de seguridad, haya otra que pueda retener ese virus. En principio, ahí os podría encontrar distintas imágenes de estas y os han puesto cada vez más capas, pero en principio hay 6 capas que son fundamentales. El distanciamiento físico, la mascarilla, la ventilación natural, la higiene de manos, las pruebas de diagnóstico y seguimiento y las vacunas. Bien, en principio nosotros solamente de esas 6 capas de seguridad solamente podemos controlar 4. El distanciamiento físico, la mascarilla, la ventilación natural y la higiene de manos. Eso es lo que nosotros podemos controlar en el centro. En la actualidad nos están vacunando a los docentes y eso no deja de ser una capa más. Es decir, que no creamos que aquellas personas que se vacunan y que generan inmunidad no pueden coger el virus. Sí se puede coger, la única diferencia es que lo que digamos tiene más garantía es en evitar que pueda acabar ingresado en una UCI, ¿de acuerdo? Pero se puede tanto coger el virus como contagiar el virus, ¿vale? Bueno, nos vamos a centrar en las capas que dependen directamente de los centros educativos. Distanciamiento físico, mascarilla, ventilación natural e higiene de manos. Como pongo aquí abajo, todo suma y no podemos quitar capas. ¿Cuál es el problema de los centros educativos? Pues que de las 4 capas, en 2 no podemos actuar. ¿En cuál? En la de distanciamiento físico. ¿Por qué? Ahora lo explicaremos un poco más. Por las ratios que tenemos. Las ratios no nos permiten que no haya distancia entre el alumnado ni el alumnado con el profesorado. Tampoco podemos actuar sobre las mascarillas, pues por lo que hemos estado comentando antes. En los centros educativos nos encontramos mascarillas de dudosa calidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, en las únicas 2 opciones en las que nosotros podemos manejar los centros educativos, estamos hablando de ventilación natural y estamos hablando también de higiene de manos. Desde el principio de la pandemia se ha trabajado en el tema de la higiene de manos y limpieza de superficie, pero prácticamente nada se ha trabajado en el tema de la ventilación. Por lo tanto, fijaros que si nosotros eliminamos la capa de ventilación, estamos eliminando una capa muy importante y solamente podríamos acceder, digamos, a el tema de higiene de manos. Bien, antes os he comentado el tema que no sabíamos, o no es que no sepamos, sino que yo no voy a entrar a valorar si es más importante en qué porcentaje la transmisión por aerosoles
o en qué porcentaje es la transmisión por superficie. El problema es que todos los protocolos, tanto de los centros educativos como de las administraciones públicas, lo que están haciendo es que, a pesar de que se conoce cada vez más y está reconocida la transmisión aérea por aerosoles, ¿de acuerdo?, no se está invirtiendo en ella y se está invirtiendo solamente en lo que se invertía al principio de curso: higiene de manos y limpieza de superficie. Mirad, aquí tengo, aquí en esta foto, algunos quizás la conozcáis ya, en esta foto es el stock de gel hidroalcohólico que tenemos en nuestro centro. Estamos hablando que por alumno tenemos una media de 1 litro de gel hidroalcohólico. Pero es que además nos sigue viniendo todavía más. Me imagino que aquellos que sois profes de aquí sabéis perfectamente, y si sois equipo directivo, sabéis perfectamente de lo que yo estoy hablando. Bueno, pues este stock de gel hidroalcohólico, que vuelvo a repetir, es necesario y es importante, pero con este stock que nosotros tenemos, se podían haber comprado 26 medidores de tecnología NDIR, o podíamos haber comprado 11 filtros EPA, o podíamos haber comprado 2.200 mascarillas, y se sigue invirtiendo solamente en higiene de manos y en limpieza de superficie, cuando realmente, como decía la canción, el problema está en el aire. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué no es una capa de seguridad el distanciamiento físico? Bueno, pues por el tema de las ratios. Si os fijáis, bueno, este aula es un aula de mi instituto donde los alumnos están sentados uno al lado de otro a 35 centímetros. Pero es que aunque pongamos mesas individuales, las distancias son las que son. Y el 1,5 metros no se puede respetar. No se puede respetar. Por lo tanto, no es una capa de seguridad en la que los docentes ni los equipos directivos puedan, digamos, participar en ella. ¿Por qué no es una capa de seguridad las mascarillas? Pues por lo que he comentado antes, es decir, en nuestro centro nos encontramos mascarillas de dudosa calidad, mascarillas de tela pura y dura, hablamos de mascarillas que no cumplen la normativa correspondiente, o mascarillas a las que se les quitan el filtro, o mascarillas donde hay mascarilla higiénica o FFP2 que se han prolongado de su uso. ¿Cuál es el problema? Yo entiendo aquí perfectamente el problema de los padres. El otro día a mí me decía una madre, es que tengo 2 opciones, o comer o comprar mascarilla. Y ahí entramos en otra historia en la que la administración, desde luego, deja bastante que desear. ¿De acuerdo? Es decir, que yo lo entiendo perfectamente, pero es un problema que juega también en contra de nosotros. Por lo tanto, la única capa de seguridad que depende realmente de nosotros es la ventilación. Y la ventilación es simplemente... Bueno, pues si no tenemos ventilación mecánica controlada, que solamente existe, ya lo comentará Miguel Ángel, a partir de la aparición del RITE en el 2008, pues lo único que nos queda es simplemente ventilar de manera natural, es decir, entrada de aire limpio del exterior. ¿Por qué se pueden reducir los contagios ventilando? Pues muy sencillo, mirad, se pueden reducir los contagios controlando el tiempo de contacto que una persona está con el virus o la concentración del virus. El tiempo de contacto, ahí tenemos muy poco margen de maniobra, porque el tiempo que se está en clase es el que es. Estamos hablando de 5 horas en el caso de infantil y primaria, estamos hablando de 6 horas en el caso de secundaria o de bachillerato. Por lo tanto, la única forma en la que podemos actuar es en modificar la concentración del virus. ¿Cómo? Ventilando. Y si la ventilación es mala, la única forma de retirar carga viral del aire es evidentemente el tema de la filtración. Bueno, ya por último, bueno, para acabar, sí me gustaría, ya que es una charla dirigida a padres, bueno, pues que explicarle un poco cuáles son los puntos críticos en los centros escolares, también un poco pues, para que sirvan como correa de transmisión al alumnado y a su hijo en concreto, pues para que pongan especial precaución en, digamos, en estos puntos que son un poco más complicados. ¿Y cuáles son los puntos críticos en los centros escolares? Pues tenemos el problema del transporte público, la entrada y salida al centro, las aulas de educación infantil y de educación especial, educación física, el cambio que se produce entre clase y clase, sobre todo en el caso de secundaria y bachillerato, punto crítico también, desayuno, comedor, los cuartos de baño y los pasillos. Voy a explicarlo muy brevemente para no extenderme mucho. ¿Dónde está el problema en el transporte público? Estamos hablando de espacios pequeños, donde los niveles de CO2 se disparan. ¿Por qué? Pues porque antiguamente las ventanillas se podían abrir y cerrar. En la actualidad las ventanillas son totalmente herméticas.
Por lo tanto, la única opción que tenemos de ventilar un autobús es simplemente que se le coloque la ventilación al autobús para que entre aire de fuera. Porque aunque arriba hay una escotilla, ya hay una compañera en Galicia, María, a la que mis compañeros conocen muy bien, han hecho mediciones de qué se pasaba si se abrían escotillas por la parte de arriba, respiradero, y prácticamente estamos hablando de concentraciones de niveles de CO2 muy altas. Y además en el autobús, ¿cuál es el problema? La relajación en el uso de mascarillas. Por lo tanto, tenemos la tormenta perfecta. Altos niveles de CO2 y relajación en el uso de mascarilla. Es decir, me quito la mascarilla por falta de control. Otro de los problemas también importantes es la entrada y salida al centro. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente por las aglomeraciones que se producen. Nosotros en nuestro centro hemos puesto especial interés en este caso y lo que hacemos es comenzar el centro 15 minutos antes porque queremos que el alumnado esté haciendo, digamos, la espera a lo que es la entrada a clase dentro del centro y controlados por nosotros. Y luego en la entrada y salida al centro, ahí se producen las rupturas de grupos estables. Los grupos estables de convivencia ha sido una de las mayores milongas que nos han contado. Es decir, grupos estables de convivencia no son personas que nosotros los protegemos durante 6 horas, pero que luego al final, cuando acabe la clase o antes de entrar al instituto, se van juntos, posiblemente sin mascarilla, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la entrada y la salida al centro también sería, bueno, pues un punto crítico. En el caso del aula de infantil y educación especial, bueno, pues el problema que tenemos con el alumnado sin mascarilla, ¿de acuerdo? Por ley, ese alumnado, y además en cierta medida por lógica, ese alumnado no está obligado a llevar mascarilla, pero claro, el problema de contagio también existe. De hecho, las aulas que confinan, es decir, las aulas que cierren, un alto porcentaje de ellas estamos hablando directamente de aula de infantil. Y luego todos los problemas, además de alumnados sin mascarilla, pues estamos hablando también de la tipología del alumno, es decir, estamos hablando de un alumno que necesita contacto físico con sus compañeros, que necesita contacto físico con su maestro y con sus maestras, ¿no? Otra cuestión también importante es el tema de educación física. ¿Por qué? Pues porque allí entre el alumnado puede haber contacto en juego, se puede compartir material, aunque sabemos que no es la principal vía de transmisión el tema de contactos por superficie, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. Y luego también las distancias de seguridad en actividades deportivas, es decir, cuando el alumnado, por ejemplo, está corriendo, bueno, pues hay estudios, esto había un vídeo, pero no lo voy, si queréis al final lo puedo colgar para que lo veáis, donde se ve que los aerosoles, cuando una persona va emitiendo aerosoles, al final las distancias de seguridad tienen que ser mayores porque si no la persona que va detrás se los va llevando. Esto ocurre también en los paseos marítimos y ocurre también cuando te encuentras gente corriendo por la calle. Luego también cambio entre clase y clase, es decir, el sistema educativo está preparado para que cuando un profesor sale de un aula tenga que ir a la otra. Si resulta de que el aula y el aula de al lado, pues bueno, pero a lo mejor estamos hablando de edificios que tienes que atravesar todo el edificio, incluso tienes que ir a edificios distintos entre el cambio de clase y clase. Por lo tanto, también es una situación crítica. Otra situación también crítica es el tema del desayuno y del comedor. Aquí estamos hablando alumnado sin mascarilla, donde además no hay distancia de seguridad, donde además el alumnado está hablando que, como hemos visto, emite mayor cantidad de aerosoles, problemas de ventilación y alto nivel de aerosoles. Por lo tanto, el tema del desayuno y el tema del comedor son, digamos, unas cuestiones también importantes. Yo me acuerdo que cuando hice ese primer protocolo, y si hay aquí gente de algunos centros, le habrá llegado ese protocolo y a vosotros llegó el protocolo, yo, por ejemplo, era partidario del desayuno en clase. ¿Por qué? Pues porque realizábamos un mejor control del desayuno, permitía una correcta desinfección de superficie, una correcta higienización de manos y podíamos controlar que no se compartiera comida ni bebida. Y además, rapidez en el desayuno porque el alumnado lo que quería era salir a clase. Sin embargo, ya a partir de septiembre, con las actuales evidencias, de la transmisión aérea por aerosoles, evidentemente el desayunar en clase está
totalmente desaconsejado. De hecho, un segundo documento que envié en el mes de septiembre ya lo desaconsejaba claramente por dos cuestiones, porque hay una mayor concentración de CO2 y sobre todo porque hay un mayor nivel de aerosoles. Mirad, y esto lo vamos a entender muy sencillo con esta gráfica. Estas son las gráficas en concreto cuando se cierran las ventanas, de acuerdo, de las que ahora hablará Miguel Ángel. Vemos que los picos, uno de los mayores picos se produce en el momento de salir al recreo. Si nosotros con esos picos tan altos realizamos el desayuno en el aula sin mascarilla, evidentemente lo que estamos haciendo es que estamos, digamos, fomentando el que se puedan producir mayor cantidad de contagios. Por lo tanto, a fecha de hoy, y ya desde septiembre en todos los documentos que yo he realizado, esta opción, desde mi punto de vista, está claramente desaconsejada. Claro, ahora me puedo encontrar con algún equipo directivo que me diga, es que resulta de que nosotros no tenemos espacios digamos, en lo que son los patios para poder realizar el desayuno, y es que no nos queda otra. Bueno, pues en el caso de que eso sea así, en el caso de que haya gente que es que no pueda, es decir, diga, es que la única opción es que desayunen en el aula, pues a lo mejor sería interesante que el proceso de desayuno se realice al final cuando los niveles de CO2 y sobre todo la concentración de aerosoles está bajo cero. Es decir, en las mismas condiciones que cuando comienza el día. ¿De acuerdo? Y bueno, y luego también dos puntos en los que prácticamente nadie le echa cuentas, que es el tema de los cuartos de baño y el tema de los pasillos. ¿Por qué? Bueno, pues un poco está todo relacionado con lo mismo. Hay una mala ventilación y por lo tanto altos niveles de CO2 y además suele haber una relajación de las mascarillas. Me imagino que aquellos que sois docentes o incluso padres que hayan estado en el centro se encontrarán pasillos como estos, que son largos túneles sin ventilación ninguna, donde hay aula a la derecha y a la izquierda. Bueno, esto sería casi para, digamos, para otro webinar, ¿no? Pero en principio son lugares donde se producen unas altas concentraciones de CO2 y el alumnado puede tener también la intención o en cierta parte, en mucha medida lógica, de estar agobiado con tanto tiempo con la mascarilla, el que relaje el tema de las mascarillas tanto en pasillos como en los cuartos de baño. En los cuartos de baño estamos en lo mismo. Hay muchos cuartos de baño con una mala ventilación, pero es que además aquí tenemos el riesgo del contagio fecal-oral que también se produce a través de aerosoles cuando nosotros tiramos de la cadena. Es importante también que les recomendemos a nuestros niños que cuando se vaya a tirar de la cadena se realice con la tapadera bajada para evitar lo que es la salida de estos aerosoles. Bueno, y con esto, bueno, pues finaliza mi participación en esta videoconferencia y lo que hago es pasar el testigo a mi compañero Miguel Ángel, que es infinitamente más experto en temas de ventilación que yo. Así que nada, Miguel Ángel, muchas gracias. Gracias, Javier. Pues sí, eso, voy a compartir pantalla. Aquí. Y voy a ir comentando, a partir de tu discurso, voy a intentar complementarlo con lo que es la ventilación natural y cuáles son las diferentes estrategias que podemos llevar en nuestros espacios. Antes de nada, recordar y remarcar lo que ha dicho Javier. En nuestras aulas, lo que tenemos que pensar es que debería haber un sistema de ventilación mecánica controlada, pero dadas las circunstancias que tenemos de pandemia y dado que la mayoría de centros, la inmensa mayoría, no las hay, hemos de recurrir a una ventilación natural, abriendo puertas y ventanas. Pero claro, realmente muchas veces no comprendemos cómo se produce este fenómeno de ventilación. Y el primer punto que hay que tener en cuenta es que nuestra ventilación se produce por dos fenómenos. Uno, el viento, cosa que es muy intuitiva para todos. Si tenemos presión de viento en nuestra fachada, donde está el hueco, la ventana, pues se generará un empuje del aire desde fuera hacia adentro. Eso es una condición variable que dependerá de las condiciones de viento, con lo cual un día que tengamos poco viento, pues habrá poca presión y por lo tanto entrará poco aire de esta manera. Por otra parte, tenemos otro elemento que influye muchísimo en el tema de la ventilación, que es la diferencia de temperatura. Cuando se produce un fenómeno de diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, lo que se genera es una entrada de aire, vamos a decir, frío en condiciones de invierno, que se cuela por debajo de la ventana y por el mero hecho de tener diferente densidad en el aire caliente subirá, ascenderá
y el aire frío bajará. Eso se llama flotabilidad y genera un fenómeno de estratificación. En esta subida del aire, parte del aire caliente se escapará por la ventana y será reemplazado por la depresión que se genera por aire frío. ¿Qué pasa? A mayor salto térmico, más fuerte será este evento. Y si no hay salto térmico apenas, esto es, no hay apenas diferencia entre temperatura exterior e interior, pues no se producirá este fenómeno. Este fenómeno sí es constante en nuestros recintos si existe esa diferencia de temperatura de la que hablamos. En caso de que no haya, dependeremos del viento. Por lo tanto, si tenemos ambos fenómenos, tendremos una mezcla variable de ventilación debida a estratificación, esto es, diferencia de temperatura entre interior y exterior, y también tendremos un aporte variable, como digo, de aire debido a la presión de viento. Esto ha sido muy beneficioso en el periodo de invierno, dado que tenemos una gran diferencia de temperatura entre el exterior, temperaturas que podríamos hablar entre 0 y 10 grados, dependiendo de la zona climática, y el interior, que en el interior, pues debido a la ocupación, tenemos habitualmente una alta carga interna, que se denomina en jerga técnica. Lo que pasa es que ahora que viene el entretiempo y viene el verano, esta diferencia de temperatura se va a reducir notablemente, con lo cual la ventilación mínima de nuestras aulas disminuirá. Dependeremos del viento, que estará o no estará. Entonces, se empezará a generar un problema y nuestras estrategias de ventilación tendrán que enfocarse a ello. Esto de la ventilación, la pregunta también es ¿por qué se hace? Bueno, tradicionalmente, no solo con la COVID, la ventilación se hacía para tener una adecuada calidad del aire, puesto que por el mero hecho de ocupar un recinto, dentro de un recinto se van a generar una serie de contaminantes y elementos ambientales que hay que mantener a raya. Si tenemos niveles altos de estos, pues tendremos una serie de problemas de salubridad de nuestros espacios. La COVID es uno más de estos factores. Lo que pasa es que ahora mismo es de alta relevancia, pero esto siempre sucede en nuestras aulas. Quien dice aula, dice cualquier otro tipo de espacio. Esto es válido para cualquier recinto interior. Así pues, si tenemos un aula que tenemos que ventilar, lo que estamos intentando es controlar el nivel de CO2 que emitimos en la respiración. También hay otros procesos que generan CO2, pero no es habitual en nuestros recintos de tipo docente. Hablamos, por ejemplo, de combustiones, cocinas y similares. También hay otros gases que se liberan, como puede ser, por ejemplo, el monóxido de carbono y diferentes compuestos gaseosos. Pero, de nuevo, esto no lo vamos a ver tanto en las aulas. Esto es derivado de otros espacios. Otro problema que tenemos, el vapor de agua que estamos generando con nuestra respiración. Si no ventilamos adecuadamente, el nivel de vapor de agua va a ser alto en nuestro recinto y va a fomentar la mayor aparición de otros patógenos, además de condensaciones en los vidrios. Tengamos en cuenta que un nivel alto de vapor de agua, de humedad relativa, fomenta la mayor transmisión y permanencia en el aire de bacterias, virus y hongos. Con lo cual es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta también, evitar que se dispare la humedad relativa, que eso se logra ventilando. Otro elemento que tenemos en cuenta muchas veces, sobre todo en las aulas, cuando no tienen sistemas de refrigeración, es el control de la temperatura del aire. Si no ventilamos, el ambiente interior se irá calentando debido a la ocupación humana. Somos estufitas con patas. Cada uno emite entre 100 y 130 vatios. Entonces, tener 20 estudiantes, estamos hablando de unos 2.000 o 3.000 vatios, simplemente por el mero hecho de estar allí sentados. Así que esa disipación térmica es aconsejable de realizarla gracias a la ventilación. Por otra parte, esto pues, es contraproducente en condiciones de invierno. Pensemos que en condiciones de invierno ningún docente tradicionalmente abriría las ventanas, salvo que oliera, como se suele decir, a choto, porque estamos utilizando el calor corporal, el calor humano, para mantener cálidas las aulas. Pero bueno, no podemos utilizar esto como única excusa para no ventilar. ¿Qué más cosas nos podemos encontrar en nuestras aulas si no ventilamos adecuadamente? Pues partículas en suspensión inhalables. Estamos hablando de, como dijo Javier, partículas de un tamaño muy pequeño, de menores a 100 micras, que se quedan, debido a su poco tamaño, su poco peso, en suspensión durante horas. Ahí pueden entrar cosas como el polvo de la tiza y similares, pero también pues, pequeñas partículas derivadas de agua, por ejemplo, de gotículas de agua muy pequeñas, no vapor de agua, sino en estado líquido, que se quedan en suspensión y que pueden arrastrar, debido a que muchas veces son exhaladas por las personas, pueden contener bacterias, virus y otros elementos. Y uno de los virus que nos podemos encontrar en ella es la COVID, es el SARS-CoV-2.
Otra cosa que muchas veces se olvida al no ventilar es que hay muchos elementos que tenemos en las aulas, especialmente si son nuevas, que pueden ser irritantes para el ser humano, como pueden ser, por ejemplo, los formaldehídos. ¿Estos qué son? Estos son compuestos orgánicos volátiles que, por ejemplo, la madera genera durante un tiempo, que pueden ser perniciosos para nuestra salud. Y si no ventilamos, estamos respirándolos. Y ya por último, aquel que hace que nos demos cuenta siempre si un aula está mal o bien ventilada, que son los olores relativos a la actividad humana. Especialmente, por ejemplo, cuando los alumnos vienen de educación física o del recreo, que vienen con un mayor nivel de transpiración. Entonces, todos estos son elementos que tenemos que controlar mediante la ventilación. Idealmente debería ser con ventilación mecánica controlada, pero dado que no tenemos esas dotaciones en las aulas, hemos de recurrir, como digo, a la ventilación natural. Breve recordatorio del tema de las partículas en suspensión. No dejan de ser pequeños elementos que en el caso del SARS-CoV-2 pues estamos expulsando con nuestra respiración y que pueden quedar suspendidos durante muchas horas. Y lo que me gustaría remarcar es la relación entre grandes partículas, estos son gotículas, y aerosoles, que son las pequeñas que quedan en suspensión. Habitualmente por cada gotícula, por cada perdigón, dicho mal y pronto, que echamos, de los que pueden llegar a ser, de los que caen rápido, estamos echando unas 1.200 partículas de aerosoles. O sea, la transmisión prioritaria frente a gotículas es la del aerosol. Hay muchos más. Y además pueden contener una mayor concentración de carga vírica, con lo cual nuestro punto de actuación prioritario es disipar la cantidad de aerosoles que hay en nuestra atmósfera mediante ventilación. Si no tenemos ventilación mecánica controlada, pues mediante ventilación natural. Hablamos de ventilación de emergencia. Todo esto que digo, no lo digo yo. Lo dicen una serie de expertos a nivel mundial, entre los cuales se encuentra José Luis Jiménez, y en caso de que haya más dudas, aparte de consultarnos en la asociación, pues se puede recurrir a este tipo de enlaces, donde viene todo explicado. Todo lo que estamos contando y más ya aparece aquí en estos facts que ha organizado esta congregación de científicos, de los cuales me incluyo. Como ya bien ha dicho Javier, los aerosoles se considera ahora actualmente el medio de propagación principal de la COVID. Esto ya se dijo en abril, ya se estaba indagando, pero después ya ha sido publicado hasta la saciedad por diferentes científicos de renombre y prestigio mundial en las principales revistas del mundo, como The Lancet, Science, Nature. Los principales científicos publican allí y ya está más que demostrado que es el medio de transmisión principal, el aéreo, a través de aerosoles. Es más, aunque en noviembre se hizo un documento hablando de esto, tenemos a versión del día 6 de febrero un documento conjunto del Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Educación en el que se nos dice que para evitar esto, para evitar estas altas concentraciones, tenemos que utilizar la ventilación natural como opción preferente mediante ventilación cruzada, de apertura continua y distribuida. Para ello también hay que abrir las puertas para generar esa ventilación cruzada. Y los puntos, como digo, de apertura tienen que estar repartidos. Si no tuviéramos ventilación mecánica controlada, pues habría que priorizar la ventilación natural por encima del resto de parámetros del espacio. Hablamos de si tenemos frío, o si la humedad es alta o baja, o si incluso el consumo energético es alto. En épocas de transmisión alta comunitaria se prioriza la ventilación. Y eso debe ser clarísimo. Y por último, este documento también dice que si no se pudiera conseguir una ventilación adecuada, habría que recurrir a filtros HEPA. Eso es lo que dice el documento. Yo lo veo una capa adicional más. Pero bueno, el documento este habla de última capa. Ojo, ¿cómo podemos saber si se consigue una ventilación adecuada o no? Medición de CO2. Entonces, la medición de CO2 pasa a ser un elemento imprescindible. Una imagen que me gusta mucho para explicar este fenómeno, que es la que utilizan los principales divulgadores, es que los aerosoles, cuando los exhalamos, no dejan de ser partículas que funcionan como el humo, aunque en este caso hablamos de un humo que es invisible, puesto que no podemos verlo. Pero imaginemos que cuando respiramos no paramos de generar nubes de un humo invisible y bueno, cuando estamos dentro de la zona de respiración de otra persona, pues pasaremos a inhalarlo como parte de nuestro proceso de respiración. Incluso aunque nos pongamos una mascarilla, si no está bien ajustada, sucederán cosas como esto. Ese humo invisible se escapará y puede ser que se pueda inhalar de nuevo. O como utilizan en terminología científica, reinhalar. Estamos reinhalando aire ya previamente respirado. Entonces, la distancia, incluso aunque llevemos mascarilla, sigue siendo un elemento clave. La mascarilla nos quitará todo el tema de gotículas y nos filtrará gran parte de los aerosoles. Pero salvo que tengamos un ajuste estupendo,
esa zona que se llama zona de proximidad, también podemos llegar a respirar aerosoles de la persona que está emitiéndolo. Entonces, esta metáfora, cuando penséis en un espacio interior, pensad que esto está sucediendo en todo momento, para que podamos llevar las estrategias de forma más eficiente. No deja de ser una metáfora, pero es una metáfora, a mi entender, muy acertada. Ya estamos viendo la importancia que tienen los aerosoles como elemento de transmisión y que se generan como parte del fenómeno de respiración. O sea, cuando yo exhalo aire, estoy emitiendo aerosoles, en los cuales, si yo estoy contagiado, y no lo sé a priori porque el SARS-CoV-2 funciona muy bien en la época asintomática, cuando todavía no hay síntomas, esa transmisión es muy fuerte ahí, pues al emitir estos aerosoles que pueden ser con carga infectiva, yo tengo que intentar averiguar en mi recinto si hay muchos aerosoles o hay pocos aerosoles. Y sobre todo, si los aerosoles son derivados de la respiración, puesto que yo puedo utilizar un medidor de partículas para ver si hay aerosoles. ¿Pero son aerosoles derivados de la respiración? Pues no lo sé a priori, porque puede ser que hay polen del exterior o que se ha utilizado tiza en el recinto. Entonces, la comunidad científica ha determinado que una forma muy factible de medir de forma indirecta si hay aerosoles que puedan tener carga vírica es el dióxido de carbono, ya que está asociado en general a la respiración. Y en las aulas y espacios de trabajo, como las oficinas, pues lo que habrá es CO2 derivado de nuestro proceso respiratorio. Obviamente, en ese sentido, si tenemos en un recinto mucha carga de CO2, habrá muchos aerosoles en suspensión, de los cuales puede ser que tengan carga vírica o no, dependerá si hay alguien infectado. Además, este tipo de elementos que acabo de enseñar son relativamente baratos. Estamos hablando de que un medidor comercial de CO2 puede costar entre 100 y 200 euros para todo un recinto. Es una medida de protección bastante adecuada por su precio. Al ser factible y se puede correlacionar perfectamente el nivel de aerosoles y de carga vírica frente al CO2, pues es lo que se recomienda en la actualidad. De hecho, Aireamos ha sacado un documento en el que se explica esto perfectamente y se establecen los límites de CO2 razonables para los espacios derivados de la pandemia. Originalmente, cuando me toca a mí como arquitecto y diseñador de instalaciones, además de como profesor de arquitectura, explicar cómo se ventila un recinto, se recurría a dos fuentes. La primera, lo que dice la OMS. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que en un recinto interior no deberíamos superar las 1000 partículas por millón, porque el CO2 en ese caso empezaría no solo a mostrar que hay otros patógenos en el ambiente, sino que nos va a limitar la concentración. Va a ser un lastre a la hora de trabajar y de aprender. Por otra parte, diferentes normativas, como puede ser el RITE, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de la Edificación, nos dice que hay que tener una diferencia de CO2 entre interior y exterior adecuada en función de la calidad del aire. En espacios como aulas de tipo docente, como son las de primaria y secundaria, o incluso universitarias, deberíamos tener una diferencia entre el exterior y el interior de 500 partículas por millón. Lo bueno del CO2 es que a nivel ambiental, exterior, suele ser un valor bastante estable. Hablamos de que estamos en torno a unos 400, 420 partículas por millón. Con lo cual, podríamos hacer una extrapolación y decir que nuestro límite en aulas de primaria y secundaria debería ser de 900 partículas por millón. Si superamos eso, en condiciones normales de no pandemia, tendríamos un ambiente que se podría considerar saludable. ¿Pero qué pasa? Que la COVID tiene una capacidad de contagio bastante elevada frente a otras enfermedades comunes y sobre todo tiene un riesgo grave de contagio. Con lo cual, en la medición tenemos que ser más rigurosos, tenemos que limitar esta cantidad de partículas por millón para evitar reinhalar aire ya previamente respirado. Entonces, los diferentes expertos que elaboraron este documento, que ya fue lanzado en verano por la Universidad de Harvard, porque no estamos hablando de un centro que no sea prestigioso, establecieron que más allá de un 0,7% del aire ya respirado es un elemento de contagio prioritario. Entonces debemos limitarnos a tener ese valor de aire ya respirado. ¿Eso en qué se traduce? En que no podemos superar las 700 partículas por millón de CO2 en espacios interiores por la situación de pandemia. Si no, iremos a los anteriores, a 900, o incluso los que tenemos en escuelas infantiles, sobre todo en guardería, que es, si no recuerdo mal, de 750. Pero oye, para pandemia, 700. Y eso es lo que viene a decir este semáforo de aquí, no superemos los 700.
Y meto una cuña que también está recomendado en este documento que acabo de citar. No deberíamos superar los 550 partículas por millón en pasillos y zonas comunes, ya que este tipo de espacios sirven como espacios aliviaderos. Esto es, si un alumno tiene algún problema con la mascarilla, o un docente, por supuesto, o hay que ajustársela, o tiene cierta necesidad de asfixia, que puede suceder, como ya habréis comprobado mucho, pues es el momento de que ese estudiante salga fuera, se reajuste la mascarilla en un ambiente que tenga un nivel de CO2 y, por tanto, de posible contaminación por COVID mucho más bajo. Además de que cuando se produce la ventilación cruzada, si no tenemos un espacio de transición con bajo CO2, el aire que se está exhalando en una de las aulas se irá a la aula opuesta. Con lo cual, estamos aumentando el riesgo de contagio en el otro aula, al otro lado del pasillo. Por eso es tan importante controlar el CO2 no solo en las aulas, sino también en los pasillos. Esto es una estrategia que estamos llevando a cabo en varios colegios dentro de esta iniciativa que tenemos. Todo esto viene aquí representado y yo recomendaría que esta tabla, que está también en el documento que cito, se ponga en las aulas porque es una estrategia muy buena para poder controlar el CO2. Y el Ángel, sí. Aprovecho y te dejo respirar unos segundos. Decirle a todos los asistentes y a todos los inscritos que el documento que estáis viendo en pantalla, que es la presentación, los ponentes han dejado compartirlo con todos los asistentes, así que se os ha enviado al correo mientras que estábamos en la presentación. ¿Vale? Podéis utilizar esta información. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Enrique, por esa aclaración. Es bastante pertinente. Pues continúo el discurso hablando de que cuando tenemos la capacidad de medir el CO2 con un aparato de estos, como este hay 50 marcas, no tengo preferencia por ninguna, siempre que sean válidas. Pues yo recomendaría utilizar este diagrama que hizo el CSIC aquí en España en colaboración con el IDAEA, que es uno de sus entes, vamos a decir, satélite. Y está avalado, por supuesto, por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la asociación Mesura. Este guión que tenemos aquí, esta tablita, que también es muy útil, lo que dice es, punto número 1, yo quiero tener espacios con menor riesgo de contagio, ya que espacios seguros no existen. Pues, primera opción, ¿puedo hacer esta actividad en el exterior? Ejemplo, el desayuno, impartir docencia, el recreo, lo que sea, pero también puede ser incluso trabajar, si no hablamos de aula. ¿Se puede hacer? Sí, ya está, hágase. No perdamos el tiempo, hágase allí. ¿Que no? ¿Tengo que irme a un interior? ¿Que el riesgo empieza a ser efectivo y ya no controlo ciertos parámetros? Pues bueno, pues hagamos una ventilación natural, continua y distribuida. ¿Con ello es suficiente midiendo CO2? Sé que estoy por debajo de 700. Oye, pues estupendo. Ya tengo cierta garantía de riesgo asumible. Oye, pues no, aunque lo tengo todo abierto de par en par, que es lo que puede pasar en finales de entretiempo y en verano, pues no ventilo. ¿Qué hago? Pues se puede colocar una serie de extractores, tanto en los pasillos para sacar el aire hacia la calle, o en las propias ventanas expulsando el aire hacia afuera. Que eso es un apaño, eso es un parche. Pero con eso, en esta situación de emergencia, ¿me sirve? Pues si me sirve, suficiente. Solo compruebo de nuevo con la medición de CO2, una medición indirecta de posibles riesgos de contagio. ¿Que no me vale? Pues lo que hay que hacer seguro es recurrir a purificación. Cambiamos el nivel de riesgo de CO2, mantenemos el nivel de CO2 como límite 900 o 1000, pero empezamos a retirar partículas en suspensión, esto es, aerosoles que puedan tener carga vírica infectiva. Y por eso es tan útil la estrategia de purificación con filtros HEPA. Que aún así, si nosotros quisiéramos, podríamos añadírsela a nuestro centro sin problema, aunque no tengamos este riesgo. Pero oye, yo lo recomiendo como última estrategia en este caso, pero que es una capa más, igual que la vacunación o el resto. Por supuesto, todo esto que acabo de contar es necesario, pero la primera capa que tenemos que tener es la mascarilla, especialmente los docentes. Recordemos que somos los docentes, pues yo también soy docente, los que hablamos y entonces podemos estar emitiendo mayor carga vírica. El docente siempre con una buena mascarilla y muy bien ajustada. Y los alumnos también. Intentemos respetar la distancia de seguridad, pero ya sabemos que en aulas, complicado. Y, por supuesto, una adecuada higiene de manos, que aunque no sea el medio de propagación principal, no está de más llevarla. Esta tabla es un complemento a la anterior, este diagrama de flujo. Al final no deja de ser un equilibrio. Yo no puedo utilizar, por ejemplo, condiciones de invierno o en las que las condiciones exteriores son desfavorables, como por ejemplo lluvia, el tener la ventana abierta de par en par. Yo tengo que ir regulándola mediante medición de CO2. Si yo tengo la ventana entreabierta, cada una de ellas, y va entrando aire suficiente y ya estoy en 700 partículas por millón o menos,
estupendo. Pero estoy muy por debajo, puedo optar, si me interesa, por las condiciones exteriores desfavorables, en cerrarlas un poco más. De nuevo, gracias a la medición de CO2. Yo soy partidario de dejarlas abiertas y punto. Pero si ya digo, si está lloviendo o si es que hace mucho viento, hay corriente, pues podemos regular esa apertura gracias a la medición. Oye, que la medición me dice que da igual, que las tengo abiertas y es que supera los 700. Pues ya tenemos la estrategia, como comenté, de ventilación forzada y, si no, purificación. Pero, insisto, la purificación puede estar mucho antes. No es necesario recurrir a ella en último lugar. ¿Cómo medimos CO2? Pues la medición de CO2 es una cosa muy sencilla si se tiene en cuenta una serie de parámetros básicos. No hay que ser un gran experto para medir CO2. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero, la asociación Aireamos, en la que se integran personas como José Luis Jiménez, Javier Ballester, Felici, Mila Ródenas, Elena Jiménez, Florentino, una serie de profesionales de prestigio a nivel internacional, lo que han hecho es testear una serie de sensores para ver si son fiables y son adecuados para la medición y dan valores realistas. Y sobre todo, si su calibración en el tiempo se va perdiendo y cómo se puede solucionar. Entonces, lo que han visto, que esto ya se sabía por muchos expertos, pero ahora tenemos la confirmación, gracias a una calibración adecuada, porque han hecho ello de forma desinteresada, que los sensores de tipo NDIR, esto es, sensores de infrarrojo no dispersivo, que voy a traducir al común de los mortales, sensores que tienen una lucecita infrarroja dentro de un tubito metálico, que tiene perforaciones, por las cuales se cuela el aire del exterior. Se cuela el aire y si el aire tiene CO2, que es la costumbre que tiene el aire, pues ve cuánto de esta luz infrarroja es absorbida por el CO2. Aquí al fondo hay una especie de sensor que recibe la luz infrarroja. Si llega mucha luz, es que hay poco CO2. Si llega poca luz, es que el CO2 la ha absorbido. Y podemos sacar una correlación de cuánto CO2 hay en la atmósfera. Eso es lo que hacen estos sensores. Estos sensores, pues con el tiempo se van descalibrando, pero la descalibración es conocida. Con lo cual, si los colocamos al exterior un rato, todos los días o cada varios días, la mayoría de ellos se autocalibran y si no tiene un botoncito que pone reseteo o calibración de fondo, le damos y toma el valor exterior, que es constante, como el valor de referencia. Esto viene explicado aquí perfectamente, en este link que hicieron los compañeros de Aireamos. Entonces, tanto la explicación de cómo un sensor NDIR, cómo funciona y cómo se hace la calibración de fondo, esto es, resetear los valores mínimos a los condicionantes exteriores, viene ahí. Ya digo, es exterior y o solo se autocalibra o le damos al botoncito de autocalibración. Igualmente, los compañeros... Miguel Ángel, perdona. Sí. Miguel Ángel, le he compartido a todos por el chat el documento este del que estás hablando, ¿de acuerdo? Perfecto. Muchas gracias, María. Este documento también tiene una serie de enlaces de compra o recomendación de modelos que ellos han testeado ampliamente en sus cámaras ambientales para demostrar que funcionan y además nos explican qué ventajas y qué inconvenientes tienen, porque hay algunos que tienen registro de monitorización, otros que necesitan ser enchufados a la red eléctrica, otros que se pueden mover y también cuál es su desviación y cada cuánto tiempo se calibran o si no, si se autocalibran hay que darle al botoncito. Todo eso ya lo han hecho ellos, lo han hecho de forma gratuita. Ellos no ganan dinero con esto, lo han hecho por el mero hecho de poder poner a disposición de la ciudadanía todo este conocimiento y que se pueda aprovechar. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los sensores que se están utilizando. Todos estos están perfectamente validados por esta metodología propuesta por Aireamos. ¿Dónde hemos de medir el CO2? Ya tengo mi sensor, ya tengo mi chismito. ¿Dónde lo pongo? Pues lo primero, hay que colocarlo en el punto más desfavorable del recinto, donde mayor nivel de CO2 haya. ¿Eso dónde será? Pues lo más alejado posible de puertas y ventanas. Hay muchos estudios que lo colocan en el pasillo, en este pasillo entre mesas. A mí me gusta personalmente colocarlo por aquí o en la pared opuesta, siempre que esté lejos de puertas y ventanas. A una altura más o menos cercana a la cabeza de los chavales que están sentados. Entonces estamos hablando de 1,20 m, 1,50 m. Andamos por ahí. De todas formas, yo os adelanto que salvo que la ventana esté muy abierta, en esta zona el CO2 va a ser parecido, bastante homogéneo en los recintos si la ventilación es distribuida. Eso es una cosa que he descubierto midiendo muchas veces. Siempre, eso sí, debemos tener el sensor lejos de las fuentes emisoras. Si yo me lo pongo en la boca, se va a volver loquísimo. Y no es lo que queremos. Queremos tener una medición realista de la sala. Entonces, alejémonos
1 metro y pico de la cabeza de alguien, si es posible. Otro detalle, el CO2 hay que medirlo a ser posible de forma continua, porque si hacemos una medición, eso es una foto, un instante de lo que está pasando. Puede ser que dentro de un rato sople más viento y tengamos una mayor ventilación, o todo lo contrario, o que cambie la relación de temperatura. Entonces, lo normal es colocar un medidor por aula de forma constante. Ojo, si solo tenemos uno para todo el centro, sí se puede establecer un protocolo, apoyándose en los que Javier hizo en su momento, que después explicaré, que nos ayudarán a tener una ventilación más eficiente y más segura. Pero eso es, digamos, una alternativa si no tenemos varios sensores. Si los tenemos, mi recomendación personal es que se pongan y que se controle el CO2, no de forma obsesiva, pero sí de forma, vamos a decir, metódica, sin que se llegue a perder la conciencia de la clase, pero oye, tengo ahí mi medición y tengo que ir controlando periódicamente, no siempre mirando. Aunque yo os adelanto que mi experiencia es que los chicos, cuando les ponemos el sensor, se vuelven locos mirándolo y les hace muchísima ilusión. Es más, en el momento que subes a 701 ya están, ¡profe, profe! Entonces, es lo más normal del mundo. Aquí tengo un ejemplo real de un cálculo que hice para un centro andaluz, en la zona de campiña andaluza, en el cual, pues bueno, probé a hacer unos cálculos mediante dinámica de fluidos para ver qué pasaba si yo tenía la puerta cerrada y recurría a la ventilación solo por estratificación. Esto es, diferencia de temperatura exterior-interior y bueno, pues vamos a ver cuánto aire se escapa. La primera conclusión, que es muy obvia, porque dice diferentes hipótesis, es que la cantidad de aire que se escapa y por tanto entra nuevo, o sea, la ventilación, depende muchísimo de la altura de la ventana. A mayor altura de la ventana es más fácil que el aire se escape, con lo cual, a mayor brazo que hablamos, mayor altura, mayor ventilación. ¿Problema que tenemos? Pues que las aulas son espacios que cada día son, vamos a denominarlos TIC, en los cuales tenemos proyectores, pantallas digitales y la luz exterior molesta, estorba a la hora de transmitir el conocimiento, porque no se ve la pantalla. ¿Y qué hacemos todos los docentes? Entre los cuales me incluyo. Bajo la persiana o cierro las protecciones solares. Si yo bajo la persiana, reduzco ese espacio. Y entonces en esta simulación se puede comprobar en los espacios que tienen la persiana más o menos cerrada frente al espacio que tiene la persiana abierta, que da igual cuánto abramos la ventana, que este es el porcentaje de apertura, que da igual, que si entrecerramos la persiana nunca vamos a ventilar lo adecuado. Entonces ya tenemos un primer problema. Recordemos como docentes que la persiana nos quita la ventilación natural. Tendremos que llegar a ese compromiso y por eso el CO2 es tan importante en su medición. Además, la ocupación es prioritaria. Si tenemos una alta densidad de ocupación, necesitaremos el doble o el triple de volumen de aire y una apertura mucho mayor en espacios con menor densidad de ocupación, esto es, aulas desdobladas, que me consta que hay muchos centros que han tenido la oportunidad de hacerlo porque tienen espacio y docentes extras, pues como estrategia es magnífica de cara a la COVID. Por último, aquí se puede ver que a mayor diferencia de temperatura es más fácil ventilar con menor apertura de ventana. Conforme la diferencia entre exterior e interior es menor, pues es más difícil ventilar y nos quedamos sin ventana para abrir en el caso de, por ejemplo, de un aula que tenga el 100% de ocupación, con una diferencia de 7 grados ya no estamos ventilando. Y con una diferencia de 2,5 grados, 3 grados, si tenemos un aula al 50%, tampoco ventilamos. Por supuesto, remarco la importancia de tener la puerta abierta, puesto que si solo tenemos la ventana abierta, la ventilación se producirá por esta zona. Por aquí el aire se quedará estanco prácticamente y no circulará, con lo cual los chicos que estén por aquí tendrán un mayor riesgo de contagio de COVID si alguno de ellos está infectado. Voy ahora a hablar de diferentes estrategias de ventilación basándome en los magníficos trabajos del amigo Javier. Dado que los suscribo punto por punto, que mejor explicar los suyos. Aquí tenemos unas mediciones que él desarrolló a lo largo del inicio de curso, en las cuales pues, se ven diferentes estrategias basándose en las recomendaciones que han dado a las diferentes administraciones y las recomendaciones que han dado a asociaciones como Aireamos o las suyas propias, que también son muy adecuadas, especialmente si no hay monitorización de CO2. Aquí tenemos la primera, en la cual tenemos las ventanas cerradas y las puertas cerradas. Y procedemos a abrir cada hora 5, 10, 15 minutos o abrir 5 minutos cada 15 minutos para ver qué pasa con el CO2. Establezco los siguientes niveles. Aquí tenemos en este eje el nivel de CO2, 1000 está aquí, el 1000 debería estar por aquí, 900 es lo que estipula el RITE
para nuestras aulas docentes y la recomendación de Harvard y de AIREAMOS y de diferentes organismos para protegernos contra la COVID. Cuando abrimos 5 minutos vemos que el nivel de CO2 se dispara rapidísimo. En un cuarto de hora ya estamos rondando los 1500. Y da igual que hablamos 5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. El nivel de CO2 es inadmisible rapidísimamente. Sin embargo, si abrimos 5 minutos cada cuarto de hora, no dejamos que suba mucho el nivel y se desploma. Aún así, seguimos estando superando la zona de riesgo admisible según las estrategias de la COVID. Pero ya tenemos una gran mejora. ¿Qué pasa? Si nos olvidamos de tener las puertas cerradas y ventanas cerradas y empezamos a abrirlas de forma continua y distribuida, cambia mucho la cosa. Aquí pasamos a ver lo mismo, podemos hacer la misma estrategia de tener las ventanas entreabiertas y cada 5, 10 o 15 minutos las abrimos a tope. Tenemos 5 minutitos abiertas a tope y volvemos a dejarlas entreabiertas. Y por último, volvemos a la estrategia de abrir 5 minutos a tope cada cuarto de hora. Y el resto del tiempo pues están entreabiertas. Aquí vemos, en un aula convencional de instituto, cómo el riesgo es menor que en el caso anterior, no llegamos a 1500, pero aún así la apertura de ventanas no está a 15 centímetros, bueno, no estamos en niveles muy seguros y, sin embargo, sí pasamos a unos niveles más adecuados cuando hacemos la estrategia 15-5, 15-5, 15-5. Esto es, 5 minutos de apertura total cada cuarto de hora y el resto del cuarto de hora es con la ventana entreabierta. Aquí tenemos la imagen con 15 centímetros de ventana. ¿Qué pasa si le abrimos a 25? Que en cualquiera de los casos ya estamos en un riesgo, vamos a decir, admisible, ya estamos en torno a los 700. Aún así, la estrategia de abrir 5 minutos sigue siendo la más viable cada 15 minutos. Ojo, insisto, estas estrategias nos están diciendo cómo funciona un aula a partir de mediciones de otra y si no tenemos un sensor de CO2 es adecuado. Si lo tenemos, nos podemos olvidar de esto y podemos controlarlo directamente. ¿Ventaja que tiene la estrategia 15-5, 15-5? Pues que estamos regulando de forma muy eficiente y muy comprobada y testeada y estamos consiguiendo unos niveles de ventilación adecuados. ¿Desventaja? Que estamos perjudicando la calidad docente y la transmisión de conocimiento. Aunque hay que tener en cuenta que en condiciones de pandemia lo prioritario es la salud y la transmisión de conocimiento, si se afecta un poco, más se afectaría con otro tipo de docencia o con otro tipo de estrategia. Es preferible tener en cuenta ese tipo de consideraciones. Aún así, preferible un sensor de CO2 si podemos y recurrir a una ventilación distribuida y controlada directamente por observación, no por modelos extrapolables. Por eso recomiendo esta estrategia si no hay sensor de CO2. Si no, vámonos al sensor de CO2. Esto ya es vamos a dejarlo todo abierto, puertas al 100%, ventanas al 100% y vemos qué pasa. Y vemos que en un aula con 29 alumnos y el docente, aún así, estamos bordeando los 700 y superándolos. En condiciones de entretiempo y de verano puede ser que nos vayamos por encima de los 700 alegremente. Sin embargo, con estrategias de desdoblamiento, con la mitad de alumnos, siempre vamos a estar, si en condiciones, vamos a decir, de entretiempo, en unos valores más razonables, unos valores en los cuales vamos a estar con seguridad. Incluso podríamos llegar a cerrar un poco la ventana. Con lo cual, la estrategia de distanciamiento y de reducción de ratios es muy recomendable. Ahora, se desobra como docente que las aulas son las que son, los alumnos son los que son, y cuando el centro no tiene esa capacidad, pues no la tiene. O sea, no es ninguna recriminación al centro, obviamente, no puede serlo. Yo sé la capacidad que tienen los centros y lo que pueden llevar a cabo como máximo. Ya voy a rematar hablando de la purificación. La purificación es una capa más, puede ser la última, pero es una capa más recomendable. ¿Y cómo se lleva a cabo este tema de la purificación mediante filtrado EPA? Pues lo que cogemos es un elemento que tiene un ventilador dentro y que mueve el aire a su otra vez, entra por este tipo de orificios y se encuentra con un filtro. Ese filtro retiene partículas en suspensión de diferentes diámetros, se quedan dentro y expulsa ese aire ya filtrado bastante más limpio a nuestra atmósfera del recinto. Con lo cual estamos removiendo gran parte de la concentración de partículas en suspensión que pueden llevar aerosoles con carga vírica. Insisto, todo esto son especulaciones si hay o si no hay. Si no tenemos ningún alumno infectado no pasa nada. La pena es que no sabemos si los tenemos o no. Primera cosa al seleccionar un filtro EPA, tiene que adecuarse a nuestro recinto. Si no se adecua, si no tenemos un filtro EPA que tenga una capacidad de filtración adecuada para ese espacio, tanto en caudal como en ubicación, nos estamos equivocando. No podemos comprar equipos a lo loco. Tenemos que comprarlos planteados para nuestros espacios. Lo bueno es que nuestras aulas son estandarizadas, con lo cual podemos seguir la misma estrategia en todas.
pero ojo, hay que seguirla. Después, ¿qué filtro ponemos? Pues lo primero que vamos a buscar es que nos digan que tengan filtros EPA auténticos. Esto es, un filtro H13 o un filtro H14, que tienen que cumplir esta normativa, que como tenéis la presentación a vuestra disposición, podéis utilizar. También está la opción de utilizar un MERV 13, que es un filtro no tan bueno, más que bueno, utilizaréis no tan fino, pero que aún así tiene una gran capacidad de retención de partículas de suspensión. Y al ser un poquito menos denso, permite que el ventilador trabaje con más soltura y haga menos ruido. Añado esto del ruido porque es que estos chismes hacen muchísimo ruido. Si un filtro EPA no hace ruido, es que no está funcionando. Tienen una necesidad de filtrar muy bestia, con lo cual el ventilador tiene que hacer una gran presión de aire. Tiene que tiene que tener una gran pérdida de carga y eso cuesta en ruido. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? Como estos filtros lo que hacen es retirar las partículas en suspensión, pero no retiran los gases, no cambian el nivel de CO2. Si yo pongo un sensor de CO2 al lado, el nivel de CO2 va a ser el mismo, sea en la entrada que en la salida. Lo que sí vamos a poder hacer es medir si queremos el nivel de partículas en la entrada y la salida y veremos si cambia. Si cambia, es que el filtro está haciendo su trabajo. Esto ya lo podéis ver en una serie de vídeos que ha hecho Javier explicando cómo funciona el tema del filtrado EPA. Otro detalle importantísimo, es preferible utilizar varios y con un caudal sobredimensionado a un único, porque así tenemos más puntos de limpieza en la sala. Entonces, si tenemos dos, mejor que uno. Aún así, hombre, uno es mejor que ninguno. Otro detalle, estos chismes se suelen colocar con velocidad automática. La velocidad automática es un sinónimo de es que hace ruido, te lo pongo bajito, pero te crees que te protejo. No funciona así. Tiene un botón que hay que poner velocidad máxima y tiene que hacer un ruido de 1000 demonios. En ese momento ya sabemos que está filtrando adecuadamente y que está a su máximo potencial. Insisto, hace mucho ruido. Otro detalle que es peligrosísimo y que me preocupa especialmente, y os comento ya entonces a Javier, que es el tema de equipos que tienen ionización o producción de ozono. La producción de ozono genera O3, ozono, que es súper tóxico. Estamos hablando de un elemento que puede producir enemas pulmonares, unos problemas de piel bestiales y se puede acumular. No queremos ozono en nuestras aulas, no hace falta, no va a protegernos del virus. Es preferible una estrategia de ventilación y una estrategia de filtrado. No nos aporta, al contrario, nos resta y nos puede perjudicar la salud. Y los ionizadores igual, no se tienen que utilizar, utilizan reacciones químicas que no son buenas para nosotros. Entonces, limitémonos a compra de equipos, filtros EPA cuando no necesitemos, sin accesorios. No aportan. Lo que necesitamos es el filtro del ventilador, lo demás nos sobra. Otro detalle interesante, limpieza de la carcasa. Cuando tenemos un equipo de estos, pues todas las mañanas habría que limpiar con un trapito, mejor dicho, un papel con un poquito de hidroalcohol o similares o desinfectante, esa carcasa exterior, para evitar la acumulación de polvo o de pelusa que pueda tener carga vírica. Se limpia fácilmente y punto. También hay compañeros que llevan una aspiradora que solo usan para eso y le dan un poquito por fuera y punto. A decisión de cada uno. Pero eso sí, un poquito de higiene todos los días. Y otro detalle, cada X tiempo, hablamos de 3, 6 meses, 9 meses, depende del filtro, hay que cambiarlo. El cambio no es complicado. Y el cambio lo único que hay que hacer es dejar la máquina en reposo, 3, 4 días, se puede hacer un lunes por la mañana si no se utilizó desde el viernes a mediodía, y lo que hacemos es que llevamos el equipo al exterior con cuidadito, hemos dejado que el virus se inactive por el paso del tiempo, y lo que hacemos es, con una adecuada protección, esto es, guantes, gafas, mascarilla bien ajustada, una bata para no mancharnos, procedemos a abrir la carcasa, sacamos el filtro, lo metemos en una bolsa que sellamos y después, cambiando de guantes, procedemos a colocar el nuevo filtro. Pero antes de colocar el nuevo filtro, limpiamos por dentro el ventilador y demás. Y de esta manera estamos llevando a cabo un protocolo adecuado de purificación y de cambio de filtro con seguridad. Si nos lo hace alguien en el centro de forma externa, pues bueno, podemos encargarlo, pero que sepáis que esto se puede hacer con bastante seguridad si se hace bien. Oye, si lo subcontratamos y así nos quitamos el problema y sabemos que lleva un protocolo, estupendo. Pero si no hay dinero, yo prefiero hacer esto. ¿Cómo lo elegimos? Pues aquí tenéis una calculadora que está hecha a base del original que hizo la Universidad de Colorado y la Universidad de Harvard, que lo que nos permite es, a partir de la dimensión de nuestro recinto y de establecer un cambio de renovaciones a la hora, o sea, de ventilación de 5, con una ventilación normal o baja, nos dice cuál es la tasa de aire
que tiene que filtrar nuestro equipo. Entonces, este KDR, que es esta tasa, es el número de metros cúbicos la hora que tiene que impulsar nuestra máquina en la ficha. Viene KDR, la ficha de compra, y tiene que poner un número superior a este, que también se puede hacer por superposición de máquinas. O sea, yo puedo comprar 3 máquinas que su suma sea superior a este valor. Es tan tonta la calculadora como largo, ancho, altura, aquí un 5 y ventilación baja o normal. Con eso ya nos da un valor que tenemos que cumplir en nuestra ficha técnica para ventilar. Y ya voy a prácticamente, ya me queda nada para terminar. Aquí tenemos una foto del amigo Javier en la cual nos dice dónde ponemos la máquina. La máquina, si tenemos una, pues en el centro del recinto, elevada para que se pueda coger mejor aire en la zona inferior y expulsarlo hacia arriba. ¿Que tenemos varias? Pues distribuimos de forma homogénea por el centro del recinto, nunca pegado a paredes, siempre en zonas intermedias, pero que tengan una equidistancia entre sí para cubrir mejor las diferentes áreas de nuestro espacio. Oye, que tenemos 3, estupendo. Lo normal es trabajar con equipos que puedan filtrar, con 2 equipos por su tipo de caudal, ¿no? Porque tener uno solo va a hacer mucho más ruido. Tener 2, vamos a tener motores más silenciosos, porque van a ser más pequeños y moverán menos aire. Pero también dependerá del dinero que tenga el centro o las AMPAs, en este caso. Por último, aprovecho para meter una cuña normativa de lo que debería estar pasando en nuestras aulas. Esto, por desgracia, es el marco que debería cumplirse en nuestros espacios docentes. Tenemos, por una parte, normativas UNE que no son de obligado cumplimiento, pero que en el fondo lo son porque están dentro de los reglamentos de instalaciones térmicas. En el año 79-80 ya teníamos una serie de reglamentos que nos decían que si teníamos climatización había que ventilar y bastante. Eso fue así también en el 98 con la nueva versión del RITE, que se llamaba el Reglamento de Instalaciones Térmicas del Edificio, y desde 2007, con su plazo de aplicación de un año, esto es 2008, ya pasó la obligación de ventilar de forma controlada. Desde 2008, todo centro que se haya construido de 2008 en adelante tiene que tener ventilación mecánica controlada y encima sistemas de filtrado. Si esto no sucede, pues deberíais preguntaros por qué. Pero es que voy a meter otra cuña normativa, y es que desde el 71, en las ordenanzas para seguridad y higiene en el trabajo, ya se nos exigía los espacios de trabajo en los cuales se incluyen los centros docentes a su completo, incluyendo espacios de pasillo y zonas comunes, que hay que tener al menos 30 metros cúbicos a la hora por ocupante de aire limpio. Incluso introducían el concepto de control de CO2. Igualmente nos regulaban el riesgo de estrés térmico entre 17 y 22 grados. Así pues, ya tendríamos que tener garantizada desde el 71 y con la ordenanza actual del 97 al menos 30 metros cúbicos hora de aire limpio. ¿Cómo se garantiza eso? Con ventilación mecánica controlada. No existe otra manera. La norma es muy clara. La normativa del Real Decreto 486 del 97 de seguridad y salud en espacio de trabajo nos lo deja muy claro. En todos nuestros centros tendríamos que tener, si no se cumple el RITE, si son anteriores a él, 30 metros cúbicos hora por ocupante de aire limpio. ¿Y cómo es el aire limpio? Aire del exterior filtrado. Y, por supuesto, de nuevo, el salto térmico que no podemos tener en las aulas, no podemos tener ni menos de 17 grados ni más de 27. Si tenemos una temperatura menor o mayor a esto, estamos en estrés térmico y entonces no estamos cumpliendo los derechos de los trabajadores, tanto a nivel de ventilación como a nivel de temperatura. Entonces, esto además no es una cosa que se circunscriba al espacio en su momento de construcción. Esto es una cosa que sucede automáticamente cuando aparece un trabajador dentro y pasa a ser un espacio de trabajo. Con lo cual, esto hay que recordarlo. Y por eso también mi visión como arquitecto incluye esto y esto. Y por eso a mis alumnos les explico que es obligatorio ventilar, especialmente en centros de trabajo y colegios y institutos. Y por mi parte ha terminado y voy a dejar a mi compañera María que continúe con la definición de espacios exteriores. El repensar. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias, Miguel Ángel. Rosa, te escuchamos. Venga, pues continúo entonces. Voy a compartir pantalla. Mirad, yo voy a hablar un poco de la primera parte de la que hablaba Miguel Ángel y Javier como capa de protección, ¿no? O como actuación que podemos llevar a cabo. Vamos a hablar de la organización de los espacios, de cómo podemos utilizar esos espacios para disminuir el riesgo que tenemos de contagio dentro de las aulas. Entonces, bueno, a la hora de tomar las decisiones, como bien han dicho mis compañeros, nosotros tenemos que ver primero si podemos hacer las actividades al exterior.
En caso de que podamos hacer las actividades del exterior, es lo que tenemos que priorizar, ¿vale? Y hacer hincapié otra vez en el tema del desayuno, que como ha dicho bien Javier, el pico más alto lo encontramos justo en la hora de irse a desayunar, puesto que llevan más tiempo en clase, la concentración de CO2 ha aumentado y entonces en este momento estamos en mayor riesgo, ¿no? Yo, por ejemplo, en el cole de mis hijas hice el estudio del CO2 en todas las aulas. Y también, antes de eso, como ya tenía el estudio de Javier y otros estudios del CSIC incluso, pues lo propuse a dirección el cambio del desayuno, ¿no? De hacerlo en el exterior. Claro, es lo que dice Javier, nos veíamos con la tesitura de cómo lo organizo, ¿no? Es complicado. Entonces, ¿cómo organizamos esto? Bueno, pues al final en el cole vieron que era posible y que además iban a ganar tiempo de clase. Con lo cual, para ellos el cambio que al final han hecho de desayunar en el patio ha sido muy positivo en muchos otros aspectos, no solamente por disminuir el riesgo para los alumnos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tenemos un patio muy grande, también hay que decirlo, pero como el patio ya estaba dividido por zonas, en cada zona los niños salen al recreo, además de forma escalonada. Una vez que están en el recreo, se sientan en el suelo con una distancia de casi 2 metros entre uno y otro, se quitan la mascarilla, desayunan y conforme van terminando de desayunar se la vuelven a poner y siguen y se van a jugar. Normalmente lo hacen pegados a los extremos de los bordes del patio, para no juntarse con los que están ya jugando, ¿no? Y bueno, al final se puede organizar, se puede hacer bien y el lavado de manos, pues al final, antes de bajar y cuando suben se vuelven a lavar las manos, ¿vale? Y al fin y al cabo nosotros en el centro de mi ciudad sí se controla el tema de que no se mezclen los cursos, ¿no? Solamente están los del mismo curso juntos en esa zona. Además de esto, además de lo del desayuno, pues todas las actividades que se pueden hacer al exterior vamos a priorizarlas. Y no solamente una actividad extraescolar o una actividad fuera de lo que es la docencia, no. O sea, las propias clases sacarlas al exterior. Es verdad que no es fácil, que hay que pensar en que en muchas clases necesitamos mobiliario exterior, que vamos a necesitar pizarras o que vamos a necesitar un apoyo, pero habrá otras que no, o quizá podamos repensar un poco cómo dar esas clases, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo nosotros podemos llevar esas actividades y ese aula al exterior. Mirad, ¿por qué es importante? En tiempos de COVID y sin tiempos de COVID. No nos olvidemos, igual que ha dicho Miguel Ángel, al respecto de la ventilación y de la calidad del aire interior, evidentemente lo que estamos hablando ahora, o ahora se ha puesto el foco en ello porque estamos en pandemia, pero realmente esto es de siempre y debería de venir para que, o sea, de quedarse a largo plazo, ¿no? Tanto la medición del CO2 en espacios interiores y esa preocupación por la ventilación, como también el volver a salir fuera a dar clase, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante el exterior en los tiempos del COVID? Bueno, pues mirad, primero porque reducimos el riesgo de contagio. Hay muchos estudios, también Javier lo ha nombrado y Miguel Ángel, que disminuye 20 veces el riesgo de contagio en exteriores. Con lo cual, ahí estamos dando otra capa más a ese queso suizo que veíamos, es una capa muy importante. Estamos reduciendo muchísimo el riesgo en exteriores, ¿vale? Tenemos miedo muchas veces por el tema del contacto, ¿verdad? Por superficie, ¿vale? Tener en cuenta una cosa, que luego os pondré una frase de José Luis Jiménez, ¿no? En el exterior estamos con la luz ultravioleta, el virus permanece, con la temperatura, el virus permanece mucho menos tiempo en superficie. Es muy complicado, complicadísimo, que se dé un contagio por contacto en exteriores, ¿vale? Entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta y quizá hasta ahora en exteriores le estamos dando demasiada importancia a eso y creo que deberíamos de quitar el pie del acelerador un poquito en ese sentido, y ya que le hemos quitado tantas cosas a los alumnos, ¿no? Vamos a proporcionarles un poco de alivio en ese sentido, de forma controlada siempre, ¿vale? Aparte de reducir el riesgo de contagio, también mejora la salud. Es evidente que si estamos en el aire libre,
estamos respirando aire más limpio, estamos con la exposición solar, que hombre, no vamos a hablar de cuando ya tenemos temperaturas muy altas que nos puede dar una insolación, pero en condiciones normales la exposición solar es beneficiosa para la salud, ¿no? Además por el tema de las vitaminas, porque mejora el sistema inmunitario, la visión también hay bastantes estudios que nos hacen ver que se influye por esto, ¿vale? Y también menor estrés, ¿no? El estar al aire libre y si encima tenemos patios que son bastante naturales, ¿no? Que tienen bastante verde, por decirlo de alguna forma, eso da lugar a que estemos en un entorno de aprendizaje que a priori nos puede parecer que van a perder concentración, ¿vale? Porque tienen demasiadas distracciones, pero que nosotros como docentes deberíamos de acostumbrarlos, ¿no? A que al revés, al que sea un plus para el aprendizaje y que el nivel de concentración sea mayor, ¿no? Por ejemplo, en la revista Educación 3.0 no hace mucho publiqué un artículo al respecto de cómo afectaban los niveles de CO2 a la concentración y al rendimiento escolar, ¿vale? Y hay muchísimos estudios que demuestran que, por ejemplo, hicieron uno sobre cómo afectaba a las asignaturas de matemática y lengua, una mejora que habían hecho en un centro educativo de ventilación en el aula. Y se vio que al mejorar la ventilación había mejorado muchísimo el rendimiento, porque demostraban que a partir de los 800 empezaba a disminuir el rendimiento escolar de los alumnos, con lo cual empezaba la somnolencia y tal, y bueno, ya no qué decir, si ya pasamos de 1000, pues ya tenemos un problema mucho más serio, ¿no? Pero que sí que afecta al rendimiento y al aprendizaje. Además de todo esto, ¿qué tiene positivo salir al exterior? Pues mira, si estamos en el exterior, digamos que tenemos menos fijación por crear conflictos con los compañeros, y eso también hay muchos estudios que he leído al respecto, ¿no? Crear un patio que sea inclusivo nos ayudará también a mejorar las relaciones y disminuir los conflictos. Hay muchos estudios que lo demuestran así, ¿no? Que en patios grises, ¿no? O en patios que eran más feos, ¿no? O que no tenían un atractivo perdón, para los alumnos, ocurría que había muchos conflictos en el patio y observando después de los cambios que han realizado han visto que se ha reducido mucho el conflicto, porque además están orientados normalmente los patios a que se juegue al fútbol, al baloncesto, aunque eso ya ha cambiado mucho con los programas y los proyectos que tenemos, que hay en los centros, ¿no? De coeducación y de igualdad y tal. Pero bueno, sí que es verdad que si tenemos zonas de juegos para todos, esos niños no van a tener que estar pensando en buscar conflicto con otros o tal, sino que van a estar en un ambiente que para ellos es el adecuado para la distracción, el juego, el descanso o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, luego veremos algunos ejemplos de esto. Y aparte, el aprendizaje en vivo. No nos perdamos de vista. Escuchaba a un profe que decía, dice, bueno, ¿cómo es posible que yo esté explicando ahora mismo a mis alumnos cuáles son las partes de una hoja o de una planta en una pantalla? Y resulta que miro por la ventana y tengo un árbol ahí. O tengo abajo un huerto, ¿no? O sea, o tengo una planta. ¿Cómo es posible que en lugar de irme allí fuera y enseñarle en vivo las partes de un árbol, de una planta, por qué no lo hago? O bien otras cosas como, por ejemplo, yo como he sido profesora de física y química, ¿no? O bueno, de biología y tal. Fijaros, si tú quieres estudiar las propiedades del agua, por ejemplo, ¿no? Y te vas a un charco y ves cómo el mosquito zapatero se mantiene en la superficie, ¿vale? Estamos hablando de la tensión superficial del agua. ¿Qué mejor ejemplo que ir fuera y enseñarlo? O la capilaridad que utilizan las plantas para poder coger el agua y los nutrientes, ¿no? Entonces, bueno, es cuestión de repensar un poco todo eso y quizás, si es posible, no todas las clases, porque habrá clases que evidentemente necesitamos estar en el aula porque necesiten escribir o necesiten tal. Pero bueno, podemos buscar algo intermedio o programarnos de forma de que la mayoría de las clases posibles se hagan al exterior. Esto además está demostrado también que aumenta la creatividad y la autonomía.
¿vale? Quizá en los adolescentes, vosotros en secundaria, pues es menos, en secundaria será menos visto, pero en los pequeños, si tú, por ejemplo, le pones juegos de equilibrio con troncos de madera o neumáticos y tal, no, es que los niños, nos da miedo los padres. Yo soy madre también de peques de infantil, o sea, de primaria. ¿Qué ocurre? Que no, es que me da miedo, se va a caer, no sé qué, pero es que se tienen que caer con seguridad, con una cierta seguridad, pero es que tienen que saber medir el riesgo que tienen las cosas. Tienen que saber montarse en un tronco y guardar el equilibrio. Es que eso es súper importante. Eso les va a dar autonomía y les va a dar actitud crítica, ¿no? De saber dónde pueden o no pueden meterse. Yo creo que al final estamos en estos últimos años, pues es que nos hemos alejado de eso, ¿no? Y yo creo que deberíamos de volver, y más entiendo que por el COVID hemos dado una vuelta, un paso atrás, ¿no? En los patios, por todo este tema, pero creo que deberíamos de volver otra vez a intentar retomarlo, ¿no? Aprovechar esto. Y al fin y al cabo es lo que os digo. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos que sean nuestros espacios exteriores? Espacios exteriores grises, sin vida, sin verde, sin creatividad, o queremos unos espacios exteriores que ayuden al aprendizaje, que ayuden al desarrollo psicomotriz, por ejemplo, de los alumnos. ¿Qué centros queremos? Y eso es lo que yo creo que tenemos que aprovechar en este momento y repensar. Tenemos que ser centros resilientes. Tenemos que adaptarnos a los cambios, porque ahora es el COVID, pero mañana será otra cosa. Y espero que no vengan muchas más iguales, pero es verdad que tenemos que ser resilientes, adaptarnos al cambio. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué centros queremos? Y yo creo que aprovechar esto que es tan negativo, aprovecharlo para transformarlo en algo positivo para nuestros centros, ¿vale? Y hay que aprovechar ese momento. Ser centros resilientes, que seamos capaces de adaptarnos a los cambios, también cuando no esté el COVID. Y importante aquí, no olvidarnos que aunque yo quiera sacar las clases al exterior, tenemos que seguir reforzando la infraestructura TIC de los centros y de las familias, porque son importantes, porque eso nos va a permitir en periodos en los que tengamos mayor riesgo o problemas, poder pasar a la semipresencialidad o poder pasar al online durante esos pequeños periodos en los que necesitemos, por ejemplo, ahora en la pandemia, bajar la incidencia, ¿no? Eso tiene que estar reforzado, pero no es la única solución, ¿vale? Además, debemos volver a lo natural, ¿no? Volver a conectar con la naturaleza, compensar ese uso de pantallas que ya de por sí solo tenemos en casa, más con la pandemia, que no salimos tanto, que no pueden salir tanto a los parques, al exterior, pues por lo menos compensar un poco el uso de pantallas, ya que hay muchos niños que el único sitio de desahogo que tienen es el cole. Van al cole, cuando salen del cole, a su casa y ya, por lo que sea, ¿no? Por las circunstancias que sea. Contacto directo con la realidad, ¿no? Y también para crear comunidad. Creo que esto además es casi para mí de lo más importante y que vengo por experiencia propia en el centro de mis hijas viendo en estas semanas, ¿no? Crear comunidad. El crear un cambio en nuestro centro a nivel de sacarlas ahora al aire libre no solo va a depender del centro, no solo va a depender de los alumnos, depende de las familias, pero enormemente, enormemente. Y sin ellas no sería posible, ¿vale? Entonces, creo que deberíamos de implicar en este cambio a toda la comunidad educativa y fuera del centro también. Es decir, no solamente a la familia, sino también al entorno cercano del centro, ¿vale? Luego os contaré el caso nuestro. Bien, pues entonces vamos a poner ahora ejemplos reales, ¿vale? Ejemplos reales de centros que están trabajando esto que os digo, que ya están cambiando, algunos ya han terminado el proceso, otros están, aunque yo creo que es un proceso que no terminaría nunca, pero como cuando te metes en una reforma de tu casa, ¿no? Que eso no termina jamás, pues igual. Y hay algunos centros que sí lo han hecho. Fijaros, en Murcia, en la región de Murcia, ya en el mes de octubre lanzó la propia región de Murcia un proyecto para los centros educativos que se denominaba Aire Limpio, que podéis ver mucha información al respecto de Juan Antonio Ortega, que es un
un gran divulgador también de todo esto, médico. Entonces, ellos tienen ese programa, se presentaron los proyectos de los centros para llevar las aulas al exterior y ahora ya, desde hace un mes o así, están dando unos frutos increíbles. Entonces, os traigo algunos ejemplos de esa región de Murcia, por ejemplo, estos dos, ¿no? En los que tenéis un centro que ha utilizado los restos de la poda de otras zonas del municipio para reutilizarlos como asientos y crear una asamblea, un aula al aire libre, al lado en el patio del centro, y otro centro, por ejemplo, el CEI Pedro Martínez Chaca de Barqueros, que lo que ha hecho es crear, evidentemente ellos tenían el dinero del proyecto este que hacía la región de Murcia, entonces han optado por crear un aula al aire libre con este tipo de estructuras metálicas, ¿no? Que facilitan pues tener el aula al aire libre. Bien, otra opción, por ejemplo, sería un centro que ya tenía unas gradas hechas en el exterior, les ha dado vida, ¿vale? Ha creado murales en ella, le ha puesto césped artificial y ha comprado estos asientos, que me parece bastante curioso, rondan unos 19-20 euros por lo que he estado viendo. No son fáciles de encontrar, no los venden en muchos sitios. Y bueno, pues te proporcionan, para no tener que estar con mesas, sillas arriba y abajo, pues esto es una opción bastante buena para poder salir al exterior, ¿no? Cómoda, diría yo. Y bien, pero vámonos a Andalucía, ¿no? Vamos a ver centro en Andalucía, porque aquí no hemos tenido ese proyecto en concreto para el tema del COVID y aire libre, pero sí tenemos otros proyectos en nuestro centro, ¿verdad? Tenemos los proyectos de coeducación, tenemos el programa Aldea, ¿no? Que tenemos los ecohuertos y el Recapacicla, tenemos también los de innovación educativa y tenemos otros muchos proyectos de los centros que podemos reconducir y aprovechar para precisamente crear ambientes exteriores de innovación educativa, ambientes inclusivos para el tema de coeducación o de igualdad. O sea, podemos reutilizar esos proyectos y darle un enfoque para poder utilizarlo para dar clase al aire libre. Entonces, aquí tenéis, por ejemplo, para mí un caso que están bastante avanzados porque llevan ya más tiempo, desde el 2019 creo recordar, con el proyecto, es el Colegio Mar Mediterráneo de Almería. Os recomiendo que lo sigáis porque es impresionante lo que están haciendo. O sea, de verdad, yo alucino con ellos y les estoy robando un montón de ideas para el centro de mis hijas porque es que es increíble. Entonces, ellos en Facebook tienen un perfil que se llama Sueño Mediterráneo, ¿vale? Nuestro patio, nuestro sueño mediterráneo, nuestro patio. Os lo digo para que lo sigáis porque de verdad que es realmente interesante. Y ellos, por ejemplo, han creado un aula fuera del cole, en el patio, justo al lado del huerto, justo al lado de estas mesas hay un huerto que ya tenían, pero que la han remodelado un poco, y aquí han puesto una pizarra y aquí dan clases, vamos, a diario, ¿eh? Cuando no es un grupo es otro y tienen varios espacios preparados. Aquí también, pues, por ejemplo, utilizan elementos naturales para hacer mandalas, o si yo estoy en clases de matemáticas y tengo que trabajar con las fracciones o tengo que trabajar con las medidas, por ejemplo, ¿por qué no me voy a ir al patio a medir con los alumnos? Pues me voy al patio, mido, trabajo las fracciones, ¿vale? Puedo hacerlo con elementos naturales o elementos que tenemos en el exterior y de esa forma estoy reduciendo el riesgo de contagio, ¿no? Luego aquí tenemos también otros institutos, que, por ejemplo, el IES Manuel de Falla de Puerto Real, que es donde yo estuve como profe de física y química un año. Ellos sacaron inmediatamente, hace ya bastantes meses, el aula hecha al exterior, ¿vale? La dejaron de forma fija, sí que es verdad que está encadenada las mesas y tal, pero sacaron ese aula al exterior para dar clase. Lo que tienen es un sistema de reserva. Los profes, cuando quieren utilizar ese aula, la reservan con antelación y tal, ¿vale? Y luego aquí tenéis otros, por ejemplo, de Almuñécar, el Puerta del Mar, que han utilizado una estructura fija, con ladrillos y tal, que me parece una muy buena opción, sobre todo en temas de vandalismo, que ya sabemos que en algunos centros pasa eso, ¿no? De que se cuelan luego por las tardes y tal y se llevan cosas o las destrozan. Bueno, pues estos poco van a llevarse o a destrozar, ¿no? Hay que buscar esas alternativas. Y luego aquí, pues simplemente salgo y me siento en el suelo. Es que
nos hace falta mancharnos también un poquito, que estamos un poco tiquismiqui con este tema. O por lo menos en mi opinión. El aprendizaje directo de lo que os hablaba, ¿no? Por ejemplo, cosas tan tontas como salir y utilizar la sombra. Utilizar la sombra para dibujar perfiles de animales, para utilizar las manos y dibujar animales también, salir al huerto a ver cómo son las semillas, las raíces, las hojas o cómo funciona la agricultura, ¿no? Y claro, diréis, bueno, sí, mucho de ciencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con las letras, no? Pues sí, pues hay muchos docentes que no solamente sacando el aula al exterior, igual que tenemos dentro, la sacamos fuera tal cual, no, pues también se pueden hacer otras cosas. Por ejemplo, esto es una profesora de latín, creo que, y de griego, de aquí de Andalucía también, no recuerdo ahora el instituto, que lo que utiliza es, además estaban trabajando los nombres científicos, ¿vale? Estaban trabajando los nombres científicos, curiosamente, y utilizaban elementos naturales para formar las palabras, ¿vale? O también, por ejemplo, he visto, no sé si fue en el CEI Mediterráneo o en otro cole, que utilizaban, por ejemplo, vamos a salir a hacer una descripción, ¿no? Una redacción describiendo tal. Pues en vez de quedarte en el aula, vete afuera y describe lo que estás viendo. No describe lo que estás viendo desde el interior por la ventana, sino vete fuera, siéntate con el sonido de los pajaritos, con el ruido ambiente y describe qué es lo que estás viendo o qué es lo que sientes, ¿no? O me hacía gracia porque había un chico, una profesora que había propuesto hacerle una entrevista a un árbol, ¿no? Le vas a hacer una entrevista, imagínate qué es lo que te respondería. Bueno, pues todo eso son ejemplos que creo que se pueden hacer y podemos darle una vuelta. Y os cuento el caso real que estamos viviendo actualmente de transformación de los espacios exteriores en el cole de mis hijas, que es el profesor Tierno Galval de Cádiz. Mira, yo cuando empecé en noviembre por ahí, que el AMPA compró un medidor de CO2, puesto que hablé con ellos porque creía que era importante hacer un estudio previo, ¿no?, de medición de CO2, pues cogí el medidor y me fui a las aulas y estuve midiendo, ¿vale? Y vi cómo se comportaban todas las aulas, pudimos cambiar ciertas estrategias, pudimos ver cuáles eran las que peor ventilaban, intenté coger días muy diferentes, ¿vale?, de mediciones, y a raíz de esto pues sacamos una serie de conclusiones y yo por ejemplo me di cuenta de que cada día era distinto, cada aula era distinta y cada jornada, según la actividad que estuviéramos haciendo, es distinta. Que si cierro una puerta se nota, que si cierro una persiana se nota y que no podemos hacer esto a ojo, es imposible. Ni con un medidor rondando por todas las clases cada día o cada semana, no. La realidad es que hay que hacerlo de forma continua y lo ideal, o sea, si no puedo hacer otra cosa, pues vamos a comprar todos los medidores que podamos, portátiles, y los vamos pasando por las clases, ¿vale? Pero si puedo y quiero pensar esto como largo plazo, he dicho que esto no debe de quedarse ahora, lo ha dicho bien Miguel Ángel y Javier, la calidad del aire es un problema que llevamos arrastrando mucho tiempo. Ahora va a la cara y hemos puesto el foco en ella, pero que tenemos que seguir haciéndolo. Entonces, medir el CO2 creo que es vital para saber si estamos ventilando bien de aquí en adelante. No por el COVID, sino para que se quede ya en nuestras aulas. Es muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, ahora estoy probando, monitorizando un aula en el cole con un medidor fijo, ¿vale? Entonces, yo lo tengo fijo puesto en el aula, como veis, y por wifi me manda los datos. O sea, por wifi hay un panel online, una página web, yo me meto y veo a tiempo real esa imagen que veis aquí, a tiempo real cada día en el aula, cómo se comporta, cuánto tiempo ha estado por encima de 700, que yo le he dicho que me avise, ¿vale?, de 700, y me dice lo que ha evolucionado el día. Luego me puedo descargar los datos, los puedo estudiar y de hecho me voy dando cuenta de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros pusimos los paneles de policarbonato que antes ha comentado un AMPA, ¿vale? Yo lo que hice fue, para saber si ponerlos o no, me llamó un cole de aquí de Cádiz, que los probó primero, y me dijo, María, vente y mide a ver qué cambio hay. Es verdad que al final tener 10 centímetros abiertos
o tener abierto todo con un panel de policarbonato, el área que quedaba de ventilación era la misma. Pero, no obstante, fui y medí el CO2 y la variación no era mucha, era muy pequeña. Entonces consideramos que era conveniente para guardar a los chavales del frío a una altura determinada y tal. Y lo pusimos también en el cole. Pues ahora que ha cambiado el tiempo y está subiendo las temperaturas, como decía Miguel Ángel, la diferencia de temperatura es menor entre el interior y el exterior, se está viendo perjudicada la ventilación y yo lo estoy notando. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que está a duras penas manteniéndose por 700 cuando antes no teníamos problema ninguno. Y ahora sí, con lo cual mi recomendación dentro de 2 o 3 semanas, cuando saque un informe, pues será quitar ya los paneles de policarbonato, ¿vale? Entonces, bueno, os digo que eso como lo sé, pues midiendo, ¿vale? Es la única opción. Bueno, y entonces yo medí el CO2, vi que había que aprovechar ahora salir al exterior. Las maestras empezaron a salir de motu propio al exterior a dar clases, después de todas las informaciones que estuvimos dando, salieron a dar clases al exterior con lo que tenían, digamos, y se animaron. Entonces también nosotros desde la familia empezamos a ver la necesidad de, oye, ¿qué tal si mejoramos los espacios exteriores para que además estén más cómodos y sean más atractivos para que salgan fuera? Pues así hicimos y creamos comunidad, ¿vale? Lo que os estaba diciendo. Yo, por ejemplo, se me ocurrió preguntar o buscar por ahí a alguien que regalara árboles, porque siempre nos encontramos en la tesitura de que entre que los pides al ayuntamiento, te los mandan, total, pasan meses, ¿no? Y no teníamos tiempo. Entonces hablé con Antonio Acosta, un naturalista de la Sierra de Cádiz, que regala árboles autóctonos de la Sierra de Cádiz. Entonces, bueno, hablé con él y al día siguiente una compañera suya que trabaja aquí en Cádiz me trajo desde el bosque, me trajo los 10 árboles, los 13 árboles que tenéis ahí, ¿vale? Almeces y fresnos. Y bueno, pues a raíz de ahí llamé a la familia, a los padres, al cole, oye, mira, que es que tengo 13 árboles, que hay que plantarlo, ¿qué hacemos? Bueno, pues nos pusimos y creamos Imagina tu patio, porque nos dimos cuenta de que esto no bastaba con poner un árbol y ya está, sino que empezamos a detectar que eran mucho más los espacios que había que cambiar, ¿no? Empezamos por el patio infantil, un patio interior que tienen, aparte del exterior, tiene un patio interior muy bonito y empezamos a transformarlo. Como veis, fue parte de la familia que nos unimos todos para hacer esta transformación. Ya hemos empezado a pintar, van murales y todo creado con el consenso del equipo directivo, de los docentes que nos van marcando a nivel pedagógico qué es cómo debemos de gestionar esos espacios, ¿no? Qué es lo que necesitan ellos para poder utilizarlos fuera como aula, ¿no? Entonces ellos nos van marcando y nosotros vamos organizándonos en cuadrillas de trabajo, hay de pintura, hay de albañilería, cuadrilla de costura, porque aquí aporta todo el mundo, no solamente es ir al centro y hacer alguna labor allí, sino que también hay muchas familias trabajando desde su propia casa, ¿no? Pues nos estamos organizando, a la vez que vamos avanzando, nos estamos organizando y creando un proyecto de cara a que el año que viene se pueda presentar a lo mejor algo por innovación educativa, por ejemplo, o en otros programas para poder aprovecharlo. De momento lo estamos cambiando y detectamos cuáles son los espacios a cambiar y nos organizamos. Entonces empezamos a cambiarlo, incluso muchas veces la gente de limpieza del ayuntamiento también colabora con nosotros. Abuelos también se están animando a colaborar. Las familias hemos conseguido, del comercio local, por ejemplo, hemos conseguido que nos donen palés hasta el infinito, ya, los que queramos, tanto de tiendas pequeñas como de otras tiendas de construcción, por ejemplo, y neumáticos del mecánico del barrio que nos dice que los que necesitemos. Y de aquí, pues las familias están empezando ya a construir mesas para el centro. Y algo muy bonito que quería decir es que lo de crear comunidad va más allá, ¿no?, del centro. Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando y estamos empezando a colaborar con el instituto de al lado. El instituto que tenemos de referente al lado nuestro, tiene un módulo un ciclo de FP básica de carpintería y muebles. Entonces, qué mejor, pues hemos pensado, oye, pues vamos a hablar con ellos si quieren colaborar con nosotros y
han ido a medir al centro y van a fabricar para estos espacios mobiliario, vallas y todo lo que necesitemos. También he contactado con la Escuela de Arte para ver si tienen la deferencia de venir a crear algún mural. Y bueno, esto era un poco lo que quería deciros y dejar claro que las claves contra la pandemia de los centros educativos, como bien dijeron el mismo día 23, hace poco, José Luis Jiménez, que el aire libre, con distancia, con mascarilla y con la luz ultravioleta del sol, la transmisión es muy difícil. Y que ahora mismo, junto con las vacunas y tal, y todo lo que tenemos, es una medida más que podemos utilizar y que reduciría muchísimo el riesgo, ¿vale? Y Javier Ballester nos recuerda que las instancias que tienen capacidad de decisión y de acción deberían de poner medidas serias para que se mida el CO2 en todos los centros educativos. Y ya está, bueno, ya esto lo dejo para después si queréis. Gracias, Rosa. Muy interesante. Nos habéis dejado los tres pegados a la pantalla y con los auriculares. No me he dado casi tiempo de anotar preguntas personales por la densidad y por lo ameno que ha sido la charla. Vamos a dar... Bueno, muchas gracias a todos. Creo que nos estamos pasando ya casi hora y media. Yo quería recordar, porque hemos estado hablando mucho y muy apresuradamente, un poco el perfil técnico de nuestros panelistas que nos acompañan en las ponencias. Javier Pérez Soriano es técnico superior en riesgos laborales, docente en un instituto cercano de Benalmádena y sufridor de nuestras continuas consultas, ¿verdad? Miguel Ángel Campano es profesor de acondicionamiento e instalaciones técnicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y como doctor arquitecto su labor investigadora está vinculada al control y la gestión del ambiente interior en los edificios, evaluación y mejora de las condiciones interiores para el confort, la ergonomía y la salud de los ocupantes. Él es especialista en el acondicionamiento ambiental de la edificación, aspectos térmicos, lumínicos y calidad del aire, tanto en los pasivos asociados a la construcción como en los procesos ligados al diseño e integración de las instalaciones en sistemas técnicos. Y María Rosa Sastre, ella es licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Cádiz, especializada en la formación presencial y e-learning que tanto nos ocupa estos meses atrás. Ha ejercido como docente de secundaria, de física y química, biología, en estas ramas técnicas, y además ha sido responsable del sistema de gestión de calidad y gestión ambiental en empresas del sector de formación. Deciros que personalmente, y creo que todos los que hemos asistido hemos aprendido mucho sobre el queso suizo de Javier y su infografía, ¿verdad? Del salto térmico, del viento y los sensores ENEDIR, los filtros H13, H14, y hemos desmantelado muchos mitos técnicos. Yo quería daros las gracias, ya le hizo merced Pilar al comienzo de la intervención. Javier, María Ángeles y Rosa, estamos en deuda con vosotros. Gracias, María Ángeles, y quiero trasladaros desde todos los participantes y los asistentes un abrazo virtual, como no podía ser de otra manera en estos términos. Y si hay muchas cuestiones y necesidad de saber, formaremos otro panel para poder hacer otra formación. Muchas gracias a vosotros, todos los asistentes. Gracias a Leguina por acompañarnos desde el Ayuntamiento de Málaga y interesarse en estas cuestiones. Es muy importante que las administraciones nos acompañen, no siempre es así. En este caso, él está ahí, detrás de todo esto. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo taller. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos. Y enhorabuena a todos. Gracias.